Bienvenido a 2 horas de datos curiosos y cosas que no sabías. El agua sobrecalentada en el microondas puede explotar. Nunca se debe calentar agua pura en un recipiente muy liso como un vidrio nuevo por mucho tiempo en el microondas. El agua puede superar su punto de ebullición sin burbujear, sobrecalentamiento. Al perturbarla, incluso al sacarla, puede hervir de forma violenta y explosiva, causando quemaduras graves. Siempre es bueno añadir algo como una cuchara de madera no metálica para crear un punto de nucleación. La razón por la que estornudar con los ojos abiertos es físicamente imposible. Mucha gente intenta, en vano, mantener los ojos abiertos al estornudar, solo para descubrir que es una misión imposible. Esto no es un simple reflejo, sino una acción involuntaria de protección del cuerpo. Al estornudar, se expulsa el aire a una velocidad considerablemente alta. El reflejo de cerrar los ojos es una medida de seguridad para evitar que los gérmenes o la presión interna del estornudo fuerce o impulse hacia afuera la mucosa nasal o los microorganismos que se están expulsando. El cerebro automáticamente prioriza el cierre ocular para proteger los globos de cualquier contaminación externa o daño causado por la presión. El día de Venus es eterno. El planeta Venus tiene la rotación más lenta de todo nuestro sistema solar, tan lenta que un solo día venusiano dura más que un año en Venus. Un día en Venus, es decir, el tiempo que tarda en girar sobre su propio eje, es de aproximadamente 243 días terrestres. Sin embargo, su órbita alrededor del Sol, que define su año, solo tarda unos 225 días terrestres. Esto significa que si vivieras en Venus, celebrarías tu cumpleaños antes de que termine el primer día de tu existencia en ese planeta. Para hacerlo aún más extraño, Venus es el único planeta que gira en dirección opuesta a la mayoría de los demás, rotando en sentido de las agujas del reloj, en lo que se conoce como rotación retrógrada. El cinturón de seguridad de 3 puntos, tal como lo conocemos hoy en día, el que sujeta la cadera y el pecho, fue inventado por el ingeniero sueco Niels Bohlin en 1959, mientras trabajaba para la compañía automovilística Volvo. La compañía se dio cuenta inmediatamente del valor incalculable de esta invención para salvar vidas en caso de accidente. En un acto de generosidad que cambió la seguridad vial global, Volvo decidió liberar la patente para que cualquier otro fabricante de coches pudiera usar el diseño de forma gratuita. Esta decisión altruista es una de las mayores contribuciones a la seguridad pública en la historia, permitiendo que el cinturón se convirtiera en un estándar mundial. ¿El músculo más fuerte? Si te preguntaran cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano, tu primera respuesta podría ser el cuádriceps o el glúteo. Sin embargo, la respuesta se complica dependiendo de cómo definas fuerza. Si hablamos de la mayor fuerza ejercida por unidad de área, el título pertenece al macetero, el músculo que usamos para masticar. Es capaz de ejercer una presión asombrosa sobre los dientes, permitiéndonos triturar alimentos muy duros. Por otro lado, si definimos fuerza por resistencia y constancia, el músculo más fuerte es, sin duda, el corazón, que trabaja incansablemente sin descanso durante toda una vida. Los pulpos tienen 9 cerebros. El pulpo no es solo uno de los invertebrados más inteligentes del planeta, sino que también tiene una anatomía neurológica asombrosamente compleja y distribuida. Si bien posee un cerebro central que se encarga del procesamiento de alto nivel, tiene además un pequeño cerebro o ganglio nervioso en la base de cada uno de sus 8 brazos. Esto significa que un pulpo posee un total de 9 centros de control. Cada brazo puede operar y reaccionar de forma semiautónoma, tomando decisiones localizadas como agarrar o sentir sin tener que esperar una instrucción directa del cerebro principal. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. Los hipopótamos sudan un líquido protector que parece sangre, pero es un protector solar natural. A diferencia de la mayoría de los mamíferos que sudan para regular su temperatura, los hipopótamos no tienen glándulas sudoríparas eficaces. Sin embargo, secretan un moco aceitoso de color rojizo a través de sus poros. Esta secreción contiene 2 pigmentos clave, uno rojo y uno naranja, que actúan como un filtro solar natural para proteger su piel del duro sol africano y prevenir quemaduras dolorosas cuando están fuera del agua. Además, la secreción tiene propiedades antibióticas, ayudando a desinfectar heridas y previniendo infecciones cutáneas mientras pasan largas horas sumergidos en el agua. El líquido se conoce popularmente como sudor de sangre, aunque no es sudor ni sangre, sino una maravilla bioquímica evolutiva. El único continente que toca los 4 hemisferios es África. África tiene una ubicación geográfica única que lo distingue de todos los demás continentes, ya que se extiende a través de las principales líneas imaginarias de la Tierra. Es atravesado tanto por la línea del Ecuador, que divide los hemisferios norte y sur. Además, es cruzado por el meridiano de Greenwich, que divide los hemisferios este y oeste.
Esta disposición lo convierte en el único continente con territorio ubicado en los 4 cuadrantes del planeta, una curiosidad geométrica que resalta su posición central. Los astronautas no pueden eructar en el espacio debido a la ingravidez. En la Tierra, la gravedad ayuda a separar los líquidos de los gases en el estómago, permitiendo que el gas suba y sea expulsado como un eructo. En el ambiente de microgravedad de la Estación Espacial Internacional, esta separación no ocurre de manera eficiente. El aire, los gases de la digestión y los líquidos se mezclan y flotan juntos. Si un astronauta intentara eructar, en lugar de expulsar solo gas, es muy probable que regurgite también algo de líquido estomacal, es decir, como vomitar. Por lo tanto, los astronautas deben ser muy cuidadosos con la comida y la bebida carbonatada para evitar este incómodo y peligroso fenómeno. Los perros tienen un sentido del olfato tan inmensamente superior al nuestro que viven en un mundo de olores. La capacidad olfativa de un perro no es solo mejor que la nuestra, sino que opera en una dimensión completamente distinta. Se estima que el sentido del olfato de un perro es entre 10.000 y 100.000 veces más sensible que el de un humano. Esto se debe a que poseen cientos de millones de receptores olfativos en sus narices, frente a los escasos 5 millones de los humanos, y a que la parte de su cerebro dedicada a analizar los olores es desproporcionadamente grande. Un perro no solo huele un pastel, sino que huele la harina, el azúcar, los huevos, la levadura, el tiempo que lleva cocido, y quién lo tocó, todo por separado. Hay 2 países en el mundo donde no puedes comprar Coca-Cola de forma totalmente legal y abierta. Aunque Coca-Cola es una marca global y un símbolo de la cultura occidental, su presencia no es universal debido a motivos históricos y políticos muy específicos. Históricamente, Cuba y Corea del Norte han estado sujetos a prolongados embargos comerciales por parte de Estados Unidos. Estos embargos han impedido que la compañía Coca-Cola importe o comercialice legalmente su producto en estos territorios durante décadas. Si bien pueden existir productos similares locales o rutas de contrabando, la bebida de la compañía, tal como se vende en el resto del mundo, no está disponible en estos 2 países. El gesto de levantar el pulgar para hacer autostop o mostrar aprobación tiene un origen histórico confuso. El gesto universal del pulgar levantado, que se utiliza para pedir un aventón o para indicar, todo bien, tiene múltiples orígenes históricos. Una teoría popular lo relaciona con los gladiadores romanos, donde el pulgar hacia arriba o hacia abajo supuestamente decidía la vida o muerte, aunque esto se debate. Otra teoría sugiere que la mano cerrada con el pulgar hacia arriba era un antiguo símbolo de la paz, ya que la mano no podía empuñar un arma. El uso moderno para hacer autostop se popularizó en Estados Unidos a principios del siglo XX. El gran arrecife de coral es la estructura viva más grande del planeta, visible desde el espacio. Esta vasta y compleja estructura se extiende por más de 2.300 kilómetros a lo largo de la costa de Queensland, Australia, siendo un testamento del poder de los organismos vivos. No es una sola barrera, sino una colección de miles de arrecifes individuales e islas, construidas principalmente por billones de pequeños pólipos de coral, que son organismos vivos que secretan carbonato de calcio para formar sus esqueletos duros. Su inmensidad es tal que es la única estructura biológica construida por organismos vivos que es visible desde el espacio exterior. El arrecife es un ecosistema crítico, hogar de miles de especies de peces, moluscos y tortugas, aunque actualmente está amenazado gravemente por el cambio climático. El color rojo de la carne que comes proviene de una proteína que almacena oxígeno, no de la sangre. El color rojizo que distingue a la carne de res, cordero o venado no proviene de la sangre, la cual es drenada en el matadero, sino de la mioglobina, una proteína crucial. La mioglobina es análoga a la hemoglobina en la sangre, pero su función es almacenar y transportar oxígeno dentro de las células musculares de los animales. El color específico de la mioglobina cambia dependiendo de su estado químico, si está ligada al oxígeno o no, y de la edad del animal. La carne de animales más viejos es típicamente más oscura porque tienen una mayor concentración de mioglobina. Es esta proteína la que, al reaccionar con el oxígeno, da el tono rojo brillante que los consumidores asocian con la frescura. Los ojos frontales de los depredadores son una herramienta de supervivencia perfecta para la caza. La posición de los ojos en la cabeza de un animal es un indicador clave de su rol ecológico. Los ojos colocados en la parte delantera, visión binocular, son una característica evolutiva crucial de los depredadores. Esta disposición frontal crea un solapamiento significativo en los campos de visión de ambos ojos. Este solapamiento es esencial para el cerebro, ya que le permite realizar un procesamiento de imágenes estereoscópico, lo que proporciona una excelente percepción de profundidad y distancia. Esta percepción es vital para que un depredador pueda juzgar con precisión la trayectoria de un salto o la distancia exacta a la que se encuentra su presa. En el espacio no existe el concepto de arriba o
abajo, lo que tiene un impacto directo en cómo se construyen las naves. En la Tierra, asumimos que, arriba, es el cielo y, abajo, es la gravedad. En el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional o un transbordador, estas direcciones son irrelevantes. Esto obliga a los ingenieros a diseñar los interiores sin una orientación fija. Todos los equipos, luces y elementos internos están diseñados para ser leídos y utilizados desde cualquier ángulo. Los astronautas tienen que aprender a orientarse en este entorno tridimensional, un desafío mental que les lleva a usar etiquetas y referencias visuales en lugar de la gravedad. Los camaleones cambian de color principalmente para comunicarse y regular su temperatura corporal, no solo para camuflarse. Aunque el camuflaje es una capacidad bien conocida de los camaleones, la ciencia ha demostrado que el cambio de color es mucho más un medio de comunicación y termorregulación. Cuando un camaleón se siente amenazado, excitado o quiere atraer a una pareja, sus células pigmentarias cromatóforos se expanden o contraen para mostrar colores brillantes y contrastantes. Si está demasiado frío, puede volverse más oscuro para absorber más calor solar; si tiene calor, se volverá más claro para reflejarlo. El origen de la luz intermitente de los coches no es un invento, sino una adaptación de una señal ferroviaria. El concepto de usar luces intermitentes para señalar un cambio de dirección en un vehículo surgió mucho antes que los coches modernos. El primer sistema de señalización se desarrolló en el siglo XIX para los ferrocarriles, donde los trenes utilizaban luces de colores intermitentes para comunicar sus movimientos y evitar colisiones. Cuando los coches se volvieron más rápidos y numerosos, se adaptó este mismo sistema de señalización por intermitencia para alertar a otros conductores de forma clara e inequívoca, demostrando cómo una necesidad de seguridad se transfirió de un medio de transporte a otro. Los castores son capaces de modificar ecosistemas enteros con sus diques, siendo ingenieros de la naturaleza. Los castores son considerados una especie clave en sus ecosistemas debido a la inmensa capacidad que tienen para alterar su entorno a través de la construcción de diques masivos. Usando ramas, barro y rocas, los castores levantan presas que inundan vastas áreas. Estos estanques creados por los castores dan lugar a nuevos humedales, que son cruciales para filtrar el agua, crear hábitats para peces y anfibios, y reducir la erosión. Su trabajo de ingeniería es tan efectivo que puede transformar un río rápido en un ecosistema lacustre tranquilo. La razón por la que el papel de aluminio tiene una cara brillante y una cara opaca no tiene ninguna importancia funcional. Existe un mito muy persistente en la cocina que dice que la cara brillante del papel de aluminio o papel albal debe ir hacia el alimento para reflejar el calor, o que la cara opaca debe ir hacia afuera para absorberlo. Esto es completamente falso. La única razón por la que existen dos acabados es puramente mecánica. Durante el proceso de fabricación, dos capas de papel de aluminio se prensan simultáneamente. El lado que toca el rodillo pulidor sale brillante, y el lado que toca la otra capa de papel sale opaco. La diferencia de reflexión es insignificante en la cocina. La mayoría de los labiales y cosméticos labiales modernos se desarrollaron a partir de la industria del petróleo. Muchos productos de belleza, especialmente los labiales y bálsamos, deben su textura suave, brillo y capacidad de permanecer en los labios a la vaselina petrolato, y otros subproductos del refinamiento del petróleo. La vaselina, que es un subproducto ceroso e inodoro del petróleo, es excelente para retener la humedad y proporcionar una capa protectora. Esta dependencia de los derivados del petróleo es una realidad poco conocida de la industria cosmética, aunque hoy se complementa con muchas ceras vegetales y aceites naturales. Los guepardos, a pesar de ser los animales terrestres más rápidos, no pueden rugir; en su lugar, emiten un sonido similar al de un pájaro. Los guepardos, famosos por sus explosivas carreras a más de $100 text dólar, poseen una anatomía vocal especializada que les impide emitir los gruñidos profundos asociados con grandes felinos como leones o tigres. Su aparato vocal está diseñado para producir un sonido agudo, un tipo de gorjeo o trino que suena más parecido al canto de un pájaro grande. Este sonido les permite comunicarse a corta distancia sin alertar a posibles depredadores más grandes o a sus presas. Es un sonido suave que contrasta fuertemente con su reputación de velocidad extrema. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. En el metro de Londres, el aire que respiras está lleno de una gran cantidad de partículas de hierro. Debido al constante rozamiento entre las ruedas de los trenes y los rieles de hierro y acero, junto con el desgaste de los frenos, el aire dentro del sistema subterráneo del metro de Londres contiene niveles inusualmente altos de partículas metálicas. Los estudios han demostrado que estas partículas de hierro son mucho más concentradas que las encontradas en el aire de la superficie.
Esta realidad, aunque generalmente no se considera peligrosa, es un subproducto inevitable de tener un sistema de transporte masivo de metal que opera en túneles subterráneos. Los monos capuchinos son tan inteligentes que han aprendido a usar herramientas como romper nueces con piedras. Los monos capuchinos son considerados uno de los primates más inteligentes fuera de la familia de los simios. Han demostrado una notable capacidad para la fabricación y uso de herramientas en la naturaleza. Se les ha observado seleccionando piedras con el peso y la forma adecuados para usarlas como martillos y yunques, golpeando nueces duras para acceder a su interior. Este comportamiento no es instintivo, deben aprender la técnica, y los jóvenes la observan de los adultos, mostrando una cultura de aprendizaje transmitida. La razón por la que te sientes mareado al leer en el coche es un conflicto sensorial que engaña a tu cerebro. El mareo por movimiento que se siente al intentar leer en un vehículo en movimiento se debe a un conflicto directo entre dos de tus sistemas sensoriales. Tus ojos, concentrados en el libro o el teléfono, le dicen al cerebro que estás estático. Sin embargo, tu oído interno, el sistema vestibular, responsable del equilibrio, detecta el movimiento, los giros y las vibraciones del coche, indicando que estás en movimiento. Este conflicto de información sensorial confunde al cerebro, que puede interpretarlo como una señal de envenenamiento o enfermedad, y como resultado, provoca náuseas y mareo. Las almendras son, en realidad, las semillas de una fruta parecida al melocotón, no un fruto seco tradicional. Cuando hablamos de frutos secos, las almendras vienen inmediatamente a la mente, perfectas para un snack o un postre. Sin embargo, desde un punto de vista botánico, la almendra que comemos no es un fruto seco como las nueces. Es la semilla comestible que se encuentra dentro de una drupa, una fruta carnosa con hueso, como un melocotón o una ciruela. El árbol de almendro produce un fruto exterior que parece un pequeño y peludo melocotón. Una vez que este fruto se seca y se abre, revela la almendra que conocemos y consumimos. Las jirafas no pueden toser, su anatomía es demasiado extrema para ese reflejo. La jirafa es una criatura de extremos, el cuello más largo del reino animal. Esta longitud impresionante, que puede superar los 2 metros, presenta un desafío anatómico único para su sistema respiratorio. Debido a la longitud y la estructura de su tráquea, las jirafas no poseen el mismo tipo de reflejo de tos que tenemos los humanos o la mayoría de los mamíferos. Si acumulan mucosidad o tienen alguna irritación en las vías respiratorias inferiores, a menudo tienen que realizar movimientos o estiramientos inusuales para intentar expulsar el material, pero no pueden realizar la tos explosiva. El ojo humano no puede percibir el color real de un objeto, solo el que es reflejado en él. Nunca vemos el color real de un objeto, solo vemos la luz que rebota en él y llega a nuestros ojos. Un objeto es rojo porque absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible excepto la roja, que es la que refleja. Si un objeto se colocara en una habitación perfectamente oscura, sin ninguna fuente de luz, no tendría color alguno, ni siquiera negro, que es la ausencia de luz reflejada, simplemente sería invisible. El color es, por lo tanto, una interpretación de la luz que llega a nuestro sistema visual. En algunos países, como Tailandia, mostrar la planta de tus pies a otra persona es un grave insulto. En muchas culturas del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, la cabeza es considerada la parte más sagrada y elevada del cuerpo, mientras que los pies son vistos como la parte más impura o baja. Por ello, es una falta de respeto extrema mostrar la planta de tus pies a alguien, especialmente si se apunta hacia su cabeza o su cuerpo. Esto se considera un acto de humillación o agresión social, por lo que sentarse con las plantas de los pies apuntando a otra persona, o incluso tocar a alguien con los pies, está estrictamente prohibido en contextos formales. Las rayas de las cebras no son solo para camuflarse, se cree que también sirven para confundir a los insectos que pican. Si bien el patrón de rayas de las cebras ha desconcertado a los científicos por años, la teoría más reciente y aceptada se centra en el control de plagas. Se ha demostrado que las moscas que pican y otros insectos chupadores de sangre tienen dificultades para aterrizar con precisión en patrones de alto contraste como el de la cebra. Las rayas parecen interrumpir su visión y distorsionar la percepción de la superficie, haciendo que sea mucho más difícil para estos insectos posarse y alimentarse. El país que no tiene ríos. La mayoría de los países dependen de una vasta red de ríos para la agricultura y el consumo humano, pero hay uno que es la excepción más notable: Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más grande del mundo que no tiene ningún río permanente en su territorio. Para compensar esta escasez geográfica, el reino depende en gran medida de plantas desalinizadoras masivas, que convierten el agua salada del mar en agua potable, además de extraer agua de profundos acuíferos subterráneos. Esta dependencia del ingenio humano y la alta tecnología lo convierte en un ejemplo único de cómo una nación prospera a pesar de una limitación geográfica tan fundamental.
La Antártida es el desierto más grande, y es un desierto polar. Un desierto se define por su baja precipitación, no por el calor o la presencia de arena. La Antártida recibe tan poca precipitación, principalmente en forma de nieve que se acumula por milenios, que cumple estrictamente con la definición de desierto. De hecho, es técnicamente el desierto más grande del planeta. El clima polar, extremadamente frío, retiene la humedad del aire, haciendo casi imposible la precipitación. El volumen de agua en la Antártida está casi totalmente inmovilizado en glaciares y capas de hielo, lo que la convierte en un desierto biológicamente hablando, ya que hay muy poca agua líquida disponible para sustentar la vida vegetal o animal. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El libro más traducido del mundo es la Biblia. Aunque el Quijote o Harry Potter son fenómenos literarios, la Biblia ha sido traducida, parcial o completamente, a más de 3.000 idiomas y dialectos. Este número supera con creces a cualquier otra obra literaria individual y demuestra su alcance cultural y lingüístico global. Canadá tiene más lagos que el resto del mundo junto. Se estima que Canadá alberga más de 3 millones de lagos, de los cuales alrededor de 60% son naturales. La vasta geografía del país, modelada por la actividad glaciar, le otorga la mayor concentración de lagos del mundo, incluyendo algunos de los más grandes. El mito de que las pirámides de Giza fueron construidas por esclavos no tiene base histórica, fueron erigidas por trabajadores cualificados y bien organizados. La imagen popular de miles de esclavos maltratados construyendo las pirámides se remonta a relatos griegos como Heródoto, y a la ficción de Hollywood. Sin embargo, décadas de excavaciones arqueológicas y el descubrimiento de cementerios de constructores han demostrado que los obreros eran egipcios, reclutados de familias pobres, que eran trabajadores libres y cualificados. Eran organizados en cuadrillas, se les proporcionaba atención médica y se les pagaba en especie, con cerveza, carne y grano, una logística que desmiente por completo la historia de la esclavitud masiva. Los perezosos son tan increíblemente lentos que a menudo les crecen algas y un ecosistema de insectos en el pelaje. La lentitud es una estrategia de supervivencia para el perezoso, ya que su movimiento pausado hace que sea difícil para los depredadores detectarlos. Sin embargo, su inactividad tiene consecuencias curiosas. Sus movimientos son tan esporádicos que su pelaje se convierte en un microecosistema, a menudo crecen algas en su capa exterior, lo que les da un ligero tono verde que aumenta su camuflaje entre las hojas. Además, esta capa de algas atrae a polillas y escarabajos, que viven en simbiosis en el cuerpo del perezoso. El sentido en que gira el agua en el desagüe no tiene nada que ver con el hemisferio terrestre. Existe el mito popular de que el agua en un lavabo o inodoro gira en un sentido diferente, horario o antihorario, según si estás en el hemisferio norte o sur, un fenómeno supuestamente causado por la rotación de la Tierra, efecto Coriolis. Sin embargo, esto es completamente falso en las escalas pequeñas de tu casa. La fuerza que ejerce la rotación de la Tierra sobre una pequeña cantidad de agua es tan insignificante que cualquier factor minúsculo, como la forma del desagüe, un ligero movimiento al retirar el tapón, o incluso una pequeña corriente de aire, es el que determina el sentido del remolino. Es un mito divertido que se utiliza a menudo para engañar a los turistas. El río más caudaloso no es el más largo, sino el Amazonas, un gigante que domina el mundo fluvial. Aunque el Nilo es históricamente citado como el río más largo del mundo, existe controversia sobre su medición con respecto al Amazonas. Sin embargo, en términos de caudal, el volumen de agua que transporta, el Amazonas es inconmensurablemente superior a cualquier otro río del mundo, descarga un promedio de 200.000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico, una cantidad tan masiva que diluye el agua salada del océano hasta 160 kilómetros mar adentro. Este caudal es mayor que la suma de los siguientes 7 ríos más caudalosos combinados, una prueba impresionante de la magnitud de la selva tropical que drena y de la cuenca hidrográfica que abarca. Es una maravilla natural que juega un papel crucial en la regulación del clima global y en la vida marina del Atlántico. La pasta de dientes se inventó para ser comestible, y de hecho, la mayoría de la pasta moderna lo es. Aunque nos recuerdan que no debemos tragar la pasta dental por el alto contenido de flúor, especialmente en niños, la pasta de dientes moderna está diseñada para ser lo más segura posible. Muchos de sus ingredientes, como la glicerina, edulcorantes y espesantes, son, de hecho, comestibles y provienen de la industria alimentaria. Esto se hizo originalmente en consideración a los niños pequeños, que inevitablemente tragan pequeñas cantidades. Si bien no se recomienda comerla en grandes cantidades por el flúor, el hecho de que no sea venenosa es un guiño al diseño de seguridad. Casi toda la población humana del mundo vive en el hemisferio norte.
La distribución de la población en la Tierra está fuertemente sesgada hacia el hemisferio norte, una realidad con profundas implicaciones culturales, políticas y económicas. Esta desproporción se debe a la distribución de la masa continental, la mayor parte de la tierra emergida del planeta se encuentra en el hemisferio norte. Esto significa que las condiciones climáticas, climas más templados y aptos para la agricultura, y la disponibilidad de recursos han permitido que casi el 90% de los más de 8.000 millones de habitantes del mundo se asienten al norte del Ecuador. Las grandes áreas terrestres del sur están dominadas por la Antártida y extensiones oceánicas, limitando la capacidad de asentamiento masivo. Los gatos tienen 5 dedos en las patas delanteras, pero solo 4 en las traseras, y la razón es funcional. Si examinas las patas de un gato, notarás una asimetría peculiar, 5 dedos en cada pata delantera y solo 4 en cada pata trasera. El quinto dedo, de las patas delanteras es conocido como el espolón, o dedo de rocío, y no toca el suelo cuando camina. Este dedo es crucial, sin embargo, porque es el único que puede usar el gato para sujetar y agarrar objetos o presas, funcionando como un pulgar primitivo y dándole una capacidad de agarre que no tienen las patas traseras, que están diseñadas para la propulsión y el salto. ¿Qué ven realmente las personas viscas? Contrario a lo que muchos piensan, las personas con estrabismo no ven doble todo el tiempo. El cerebro es tan inteligente que se adapta, aprende a ignorar la información del ojo desalineado para evitar la confusión visual. En otras palabras, apaga un ojo de forma inconsciente. Esto se llama supresión ocular, y es la forma natural del cerebro de mantener la estabilidad del mundo visual. Pero lo curioso es que muchos viscos, al cerrar un ojo o mirar de cierta manera, pueden recuperar la visión binocular momentáneamente. No viven en un mundo torcido, sino con una visión ajustada a su realidad. Y en algunos casos, logran desarrollar una percepción espacial única, incluso superior, porque el cerebro se vuelve un maestro en adaptarse a lo imposible. Tu nariz solo puede oler por un orificio a la vez. Sí, aunque tengas 2 fosas nasales, solo una trabaja a pleno rendimiento en cada momento. Tu cuerpo alterna el flujo de aire entre ambas cada pocas horas. Este fenómeno se llama ciclo nasal, y lo controla el sistema nervioso autónomo. Mientras un lado se toma un descanso, el otro filtra, calienta y humedece el aire. Por eso, cuando estás resfriado, a veces una fosa está totalmente bloqueada y la otra libre. Luego cambian de turno. Tu nariz literalmente hace turnos de trabajo, sin pedir vacaciones. Aunque los móviles modernos detienen la carga al llegar al 100%, mantenerlos enchufados calienta la batería. Y el calor es su peor enemigo. A largo plazo, ese exceso de temperatura reduce su capacidad de retener energía, lo que explica por qué tu móvil nuevo ya no dura tanto después de unos meses. El rango ideal de carga es entre 20% y 80%. Mantenerlo ahí prolonga su vida útil. Además, usar el móvil mientras se carga lo calienta aún más, acelerando su desgaste. Las compañías lo saben, pero no lo dicen, una batería que dura menos. Vende más teléfonos. París no siempre fue la ciudad del amor. El apodo, Ciudad del Amor, no nació del romanticismo, sino del marketing. A mediados del siglo XX, París era conocida por su vida nocturna y sus cafés frecuentados por artistas y turistas extranjeros. Los periodistas la bautizaron como la ciudad del amor libre, y el mito creció. Lo irónico es que, durante siglos, París fue más famosa por sus epidemias y su caos que por sus besos bajo la Torre Eiffel. Pero el cine cambió todo, películas como Casablanca o Amélie la mostraron como el escenario perfecto para el romance. Así, una ciudad llena de historia, arte y revoluciones terminó siendo recordada por algo tan simple como un beso en el Sena. El hielo no mata las bacterias. Congelar los alimentos no elimina las bacterias, solo las pone en pausa. Al descongelarse, reviven como si nada. Por eso los médicos insisten en no volver a congelar algo que ya fue descongelado, las bacterias podrían haberse multiplicado y el frío no las mata, solo las adormece. Un ejemplo claro es el pollo crudo, puede contener salmonela o E. coli, y si se descongela mal, el riesgo se multiplica. Así que el congelador no es una máquina de limpieza, es un botón de pausa. Cocina siempre los alimentos a fondo después de descongelar, y olvida el mito de que el hielo lo purifica todo. Aunque lo hayas escuchado 1000 veces, salir sin abrigo no te enferma. Los virus son los que causan resfriados, no el frío. Lo que sí hace el frío es debilitar las defensas de la nariz, que actúa como barrera natural. Al bajar la temperatura corporal, los vasos sanguíneos se contraen y las células inmunitarias trabajan más lento, permitiendo que los virus entren con facilidad. Por eso los resfriados son más comunes en invierno, no porque haga frío, sino porque nos encerramos más, compartimos aire y los virus circulan mejor. Irónicamente, abrigarte demasiado o pasar de lugares calientes a fríos también estresa al cuerpo.
¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. El limón limpia mejor que el jabón. El limón no solo sirve para cocinar, es un limpiador natural potentísimo. Su ácido cítrico rompe las moléculas de grasa, mata bacterias y neutraliza olores. En la época antigua, los egipcios ya usaban jugo de limón para desinfectar heridas y limpiar objetos sagrados. Hoy la ciencia confirma que ese ácido cambia el pH de las superficies y destruye las proteínas bacterianas. Lo más fascinante es que, en comparación con algunos productos químicos, el limón es más eficiente y menos tóxico. De hecho, muchas marcas ecológicas lo usan como base para detergentes naturales. Tus pies no son iguales. La mayoría de las personas tiene un pie ligeramente más grande que el otro. De hecho, hasta un 90% de la población tiene esa diferencia, aunque no lo note. Esto se debe a cómo usamos el cuerpo, solemos apoyar más peso en un lado o tener una pierna dominante. Con los años, esa diferencia puede aumentar unos milímetros. Por eso los podólogos recomiendan probar ambos zapatos, no solo uno. Si te aprieta un pie y el otro va perfecto. No es culpa de la marca, es culpa de tu biología. Mucha gente guarda protectores solares de un verano para otro, pensando que siguen sirviendo. Pero los filtros UV pierden eficacia con el tiempo y, tras un año, pueden proteger la mitad o menos. Lo más peligroso es que parece funcionar igual, pero en realidad no bloquea los rayos solares. Las cremas solares contienen compuestos químicos que se degradan con el calor, la humedad o la exposición al aire. De hecho, si la dejas en el coche o la playa, puede quemarse internamente. Y un truco, si huele raro o cambia de color, tírala sin dudar. No solo no te protege, puede irritarte la piel. Tu reloj biológico no tiene 24 horas. Tu cuerpo no vive exactamente en días de 24 horas. Su ritmo interno es de unas 24.3, un pequeño desfase que cada mañana se corrige con la luz solar. Cuando te levantas tarde o pasas demasiado tiempo frente a pantallas, ese reloj interno se confunde y cambia tu percepción del tiempo. Este ciclo se llama ritmo circadiano, y controla desde tu energía hasta tu digestión y estado de ánimo. Por eso viajar entre usos horarios o trabajar de noche puede dejarte desprogramado, literalmente, tu cuerpo no sabe qué hora es. La luz azul de los teléfonos y computadoras engaña al cerebro haciéndole creer que sigue siendo de día, por eso cuesta tanto dormir después de mirar el móvil. El cerebro no se apaga cuando dormimos. Dormir no es apagar el cerebro, es ponerlo a trabajar en modo nocturno. Mientras tú sueñas, él limpia toxinas, repara conexiones neuronales y archiva recuerdos como si fuera un ordenador reorganizando archivos. Es tan activo que, en algunas fases del sueño profundo, gasta más energía que cuando estás despierto. Curiosamente, durante la noche el cerebro decide qué recuerdos conservar y cuáles borrar. Por eso a veces olvidas detalles de un día caótico, pero recuerdas un momento que te marcó. Montar en bicicleta fortalece las rodillas. El mito de que la bici daña las rodillas viene del uso incorrecto. Si el asiento está demasiado bajo, obligas a la articulación a hacer un esfuerzo extra. Pero si está ajustado correctamente, montar en bici fortalece los músculos alrededor de la rodilla y mejora su flexibilidad. Además, el pedaleo sin impacto la convierte en una terapia ideal para quienes tienen artritis o lesiones. Los fisioterapeutas la recomiendan porque mejora la circulación y reduce la rigidez articular. Así que no temas al pedal, la bici no destruye rodillas, las entrena. El bambú puede crecer más rápido que cualquier otra planta en la tierra. El récord de crecimiento registrado en bambú es de 91 centímetros en solo 24 horas. Esto significa que podrías literalmente notar la diferencia en su altura de un día para otro. Este crecimiento explosivo es posible gracias a su estructura hueca y a un sistema radicular extremadamente eficiente. En países como China y Japón, el bambú no solo es material de construcción, sino un símbolo de resistencia y flexibilidad. El agua embotellada no siempre es más pura que la del grifo. El marketing nos ha convencido de que el agua en botella es sinónimo de pureza, pero muchos estudios han demostrado que, en la mayoría de los países desarrollados, el agua del grifo es igual de segura e incluso más controlada. Además, el plástico de las botellas puede liberar microcomponentes si se expone al sol o al calor. Así que, si alguna vez dejas una botella en el coche un día de verano, probablemente estés bebiendo algo más que agua. Lo más ecológico y sano, un buen filtro y una botella reutilizable. El mapa mundial que usamos está deformado. El mapa de Mercator, el más común en escuelas y oficinas, distorsiona el tamaño de los países. Por ejemplo, Groenlandia parece tan grande como África, cuando en realidad África es 14 veces más grande. Europa también parece enorme, pero Sudamérica la supera por mucho.
Este mapa fue diseñado para navegación marítima, no para representar proporciones reales. Existen mapas más precisos, como el de Peters o el Autograph, pero la costumbre nos hizo pensar que el mundo era de otra forma. El café no te da energía, te roba la que ya tenías. El café bloquea los receptores de adenosina, la sustancia que te hace sentir cansancio. Eso da una falsa sensación de energía, pero cuando el efecto se pasa, el cerebro libera toda esa adenosina acumulada de golpe. Por eso después del subidón llega el bajón. Si lo consumes en exceso, el cuerpo depende del café para despertar, alterando tu ritmo natural de descanso. En realidad, no te da energía, te pide prestada la que tendrás que devolver con intereses. Hacer la cama justo al levantarte no es tan buena idea. Parece símbolo de orden, pero los expertos en higiene explican que hacerlo inmediatamente después de dormir atrapa la humedad y el calor que dejas al descansar, creando el ambiente perfecto para los ácaros. Lo recomendable es dejarla destapada por unos 30 minutos, para que se ventile y seque de forma natural. Después, sí, puedes dejarla impecable. Así que, si alguien te dice que eres desordenado por no hacer la cama enseguida, en realidad estás siendo más higiénico que ellos. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. La sal no hace que el agua hierva antes. Una de las mentiras más repetidas en la cocina. Añadir sal al agua no acelera su ebullición, sino todo lo contrario, la retrasa. El punto de ebullición del agua salada es ligeramente más alto, lo que significa que tarda más en hervir. Entonces, ¿por qué la gente lo hace? Porque mejora el sabor de la comida, no porque la cocine más rápido. Un pequeño mito culinario que sobrevive por tradición, no por ciencia. Tu cerebro no distingue entre imaginación y realidad. Cuando imaginas algo vívidamente, tu cerebro activa casi las mismas zonas que si realmente estuvieras viviéndolo. Es por eso que las visualizaciones pueden ayudarte a mejorar habilidades o calmar la ansiedad. Un atleta puede practicar mentalmente y su cerebro lo asimila como si hubiera entrenado de verdad. También explica por qué los miedos, aunque sean mentales, producen reacciones físicas, sudor, taquicardia, temblores. La mente no juega, crea. El pan integral del supermercado suele ser un engaño. Muchos panes etiquetados como integrales solo tienen un pequeño porcentaje de harina integral. El resto sigue siendo refinado, pero coloreado con malta o caramelo para parecer más oscuro. Para saber si es realmente integral, el primer ingrediente debe ser harina integral de trigo, y no harina de trigo enriquecida. Así que la próxima vez que creas estar comiendo sano, quizás solo estés comiendo pan disfrazado. Ducharte demasiado puede dañar la piel. Aunque suene raro, el exceso de limpieza elimina los aceites naturales que protegen la piel. Ducharte más de una vez al día con agua caliente puede causar sequedad y picor. Los dermatólogos recomiendan duchas cortas, con agua templada y jabones suaves. Además, frotar demasiado no te hace más limpio. Solo irrita la piel. En resumen, no se trata de bañarse más, sino de bañarse mejor. No deberías dormir con el móvil cerca de la cabeza. Aunque las ondas del teléfono no son letales, el problema real es otro, la luz azul. Afecta la producción de melatonina, la hormona del sueño, haciendo que tardes más en dormirte y descanses peor. Además, las notificaciones o vibraciones, incluso inconscientes, mantienen el cerebro alerta. Lo ideal es dejar el móvil lejos de la cama o en modo avión. Dormir bien es más importante que revisar un mensaje que puede esperar hasta mañana. El jugo de frutas no es tan saludable como parece. Aunque suene natural, el jugo de frutas tiene casi tanto azúcar como un refresco. Al exprimir una fruta, eliminas la fibra que ayuda a procesar el azúcar de forma lenta. Así, el cuerpo recibe una bomba de glucosa. Por eso, muchos nutricionistas recomiendan comer la fruta entera. Un vaso de jugo de naranja puede contener el azúcar de 4 naranjas, algo que nunca comerías de una sentada. La fruta sí, pero sin exprimidor. Viajar hacia el este cansa más que hacia el oeste. Cuando viajas hacia el este, reduces tus horas de sueño porque el día se acorta, cuando vas hacia el oeste, el día se alarga y tu cuerpo lo tolera mejor. Por eso el jet lag es más fuerte si vuelas de América a Europa que al revés. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que ven 16 amaneceres al día, tienen que seguir horarios estrictos de luz artificial para no volverse locos. Literalmente, el tiempo viaja distinto según el rumbo. Nadie ve los mismos colores exactamente iguales. Lo que tú ves como rojo, no es idéntico al rojo que ve otra persona. Cada ojo tiene distinta sensibilidad a la luz y al color, y el cerebro interpreta las señales de forma única. Por eso, en experimentos, dos personas pueden ver el mismo objeto y jurar que tiene tonos diferentes. No existe el color real, solo percepciones compartidas.
Así que, cuando alguien diga que tu camiseta es fucsia y no roja, ambos podrían tener razón. La lengua no tiene zonas del gusto. Durante años nos hicieron creer que la lengua tenía regiones específicas para cada sabor, dulce en la punta, salado en los lados, amargo atrás, pero eso es falso. En realidad, todas las partes de la lengua pueden detectar los 5 sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Esa famosa imagen de la lengua dividida fue un error de traducción de un estudio alemán del siglo XIX. Desde entonces, el mito se repitió en libros, clases y dibujos animados. Así que sí, puedes saborear el chocolate o el limón con cualquier parte de tu lengua. El queso fue descubierto por accidente. El queso probablemente nació hace más de 7000 años cuando alguien guardó leche en un recipiente hecho con el estómago de un animal. Las enzimas naturales, llamadas cuajos, separaron el líquido en cuajada y suero, y lo que parecía una leche estropeada resultó ser deliciosa y duradera. Desde entonces, la humanidad ha creado más de 2000 tipos de queso. Así que cada vez que disfrutas uno, estás saboreando un error. Uno muy afortunado. La hora no es la misma en toda China. China tiene oficialmente una sola zona horaria, conocida como hora de Beijing, a pesar de que su territorio se extiende por el equivalente a 5 zonas horarias naturales. Esto significa que, en algunas regiones del oeste, el sol puede salir a las 10 de la mañana y ponerse a medianoche. Las comunidades locales adaptan sus horarios, oficiosamente, pero el gobierno mantiene una sola hora para reforzar la unidad nacional. En China, literalmente, el tiempo está centralizado. Los relojes mecánicos pueden funcionar perfectamente en el espacio. Aunque no haya gravedad, los mecanismos internos basados en resortes y engranajes no dependen de la gravedad para moverse. De hecho, algunos astronautas llevan relojes analógicos como respaldo en caso de que falle lo digital. Es una tecnología clásica que sigue siendo útil incluso más allá del planeta. Las palomitas de maíz explotan porque tienen agua en su interior. Cuando el grano se calienta, esa agua se convierte en vapor y aumenta la presión interna. La cáscara del maíz aguanta hasta que ya no puede más, y estalla. El almidón se infla y se solidifica al instante, formando la palomita. Es una mini explosión perfecta de física comestible, diseñada por la naturaleza y perfeccionada por el cine. El corazón humano genera suficiente presión al bombear que podría lanzar la sangre a unos 9 metros de distancia si saliera a chorros. Esto se debe a la fuerza con la que se contrae cada vez que late, entre 60 y 100 veces por minuto, unas 100.000 veces al día. Es un motor biológico que mueve más de 7500 litros de sangre cada 24 horas, sin descanso, durante décadas. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años seguidos. Durante periodos de sequía o frío extremo, entran en un estado llamado hibernación prolongada, donde reducen su metabolismo al mínimo. Esto les permite sobrevivir largos periodos sin alimento ni agua. Es una adaptación extrema que los ha mantenido vivos por millones de años, a pesar de su aparente fragilidad. En Islandia, casi el 100% de la electricidad proviene de fuentes renovables. La combinación de energía geotérmica e hidroeléctrica ha convertido al país en uno de los más limpios del mundo energéticamente. Incluso calientan calles y aceras en invierno para evitar que se congelen. La Gran Muralla China no es una sola muralla continua. En realidad, es una red de fortificaciones construidas por distintas dinastías durante más de 2000 años. Si se suman todos sus tramos, alcanza una longitud de más de 21.000 kilómetros, más de la mitad del perímetro del planeta. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete. Pasar demasiado tiempo sentado puede ser peor que fumar. Parece exagerado, pero los médicos ya lo llaman la enfermedad del sedentarismo. Estar sentado más de 8 horas al día sin moverse afecta el sistema circulatorio, el metabolismo y la salud mental. Lo alarmante es que incluso hacer ejercicio después no compensa totalmente los efectos. Por eso, los expertos recomiendan levantarse y moverse al menos 5 minutos cada hora. Así que, si estás viendo este video, quizás sea buen momento para estirarte un poco mientras das like al video. Cuando un perro da vueltas sobre sí mismo antes de acostarse, no lo hace por capricho. Es un comportamiento heredado de sus antepasados salvajes, que lo hacían para aplastar el pasto y asegurarse de que no hubiera serpientes u otros peligros antes de dormir. Aunque ahora duerma en una cama de peluche, su instinto sigue activo. Cuando abres una bolsa de patatas fritas y está medio vacía, no es por tacañería. Ese espacio está lleno de nitrógeno, no de aire común. Se añade para conservar la frescura del producto y evitar que las patatas se aplasten durante el transporte. Sin ese acolchado invisible, muchas llegarían hechas migas.
El hipo más largo de la historia, el caso de Charles Osborne sigue siendo uno de los más misteriosos en medicina, comenzó a tener hipo tras un accidente mientras sacrificaba un cerdo en 1922. Los espasmos persistieron sin explicación durante 68 años, hasta 1990. Llegó a tener hasta 40 espasmos por minuto, y se calcula que acumuló más de 430 millones de hipos en su vida, y aún así logró casarse 2 veces y llevar una vida relativamente normal. El chile no pica. Lo que realmente ocurre es que el compuesto llamado capsaicina engaña a tu cerebro haciéndole creer que hay calor extremo. No es un sabor, es una sensación de ardor provocada por la activación de los receptores del dolor. Por eso, beber agua no ayuda, ya que la capsaicina no es soluble en agua. Lo mejor es la leche, porque la grasa disuelve el compuesto y alivia la sensación de quemazón. Las termitas pueden construir estructuras enormes en relación a su tamaño, como montículos de hasta 9 metros de alto. Su sistema de ventilación interna regula la temperatura y la humedad sin necesidad de energía externa, algo que ha inspirado diseños arquitectónicos modernos con eficiencia térmica pasiva. ¿Sabías que el azúcar te hace más valiente en momentos clave? Consumir glucosa, como un caramelo o una bebida azucarada, antes de una situación estresante como hablar en público aumenta la energía cerebral y reduce la ansiedad, según estudios de la Universidad de Chicago, dándote un impulso de confianza. ¿Sabías que la pizza nació como la comida de los pobres? En el Nápoles del siglo XVIII, la pizza era un plato humilde hecho con sobras de pan, tomate y queso, consumido por trabajadores y campesinos. En 1889, la reina Margarita probó una versión con mozzarella, albahaca y tomate, los colores de la bandera italiana, y su aprobación la convirtió en un ícono gastronómico mundial. El 80% de las personas aprieta el tubo de pasta de dientes por la mitad, aunque esto hace que se desperdicie una cantidad significativa de producto. Los fabricantes diseñan los tubos para ser presionados desde la base, lo cual también reduce la acumulación de aire y mejora el flujo. Aún así, la mayoría no cambia el hábito, ni siquiera sabiendo que gasta más. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete al canal para videos llenos de datos. En la ciudad de Ámsterdam hay casas tan estrechas que algunas apenas miden 1,5 metros de ancho. Esto se debe a un antiguo impuesto que cobraba según el tamaño de la fachada, así que los residentes construían viviendas altas y profundas, pero muy delgadas al frente. La ciudad que cambia de país cada año, la isla de Fesont, en el río Bidasoa entre Francia y España, es administrada por España 6 meses y por Francia los otros 6, según un tratado de 1659. Es el único territorio del mundo con este sistema de condominio alternante. ¿Sabías que caminar descalzo puede recargarte de energía? La práctica del earthing, que consiste en caminar sin zapatos sobre hierba o tierra, conecta tu cuerpo con electrones naturales del suelo, reduciendo el estrés y la inflamación. Estudios de medicina alternativa sugieren que esta conexión mejora el sueño y la salud cardiovascular, haciendo que un paseo descalzo sea más poderoso de lo que imaginas. ¿Sabías que en Japón, puedes alquilar literalmente cualquier cosa, desde amigos y novios falsos para eventos, hasta alguien que te escuche en silencio mientras caminas? Estos servicios son tan populares que incluso hay empresas especializadas con catálogos de personas disponibles para alquilar, por hora. ¿Sabías que los relámpagos pueden golpear el mismo lugar más de una vez? De hecho, el Empire State Building en Nueva York recibe entre 20 y 25 impactos de rayo al año. Gracias a su sistema de pararrayos, estas descargas eléctricas no causan daño, sino que se desvían hacia la tierra de forma segura. ¿Sabías que tu teléfono es más sucio que un baño público? Los smartphones acumulan hasta 10 veces más bacterias que un inodoro, ya que los tocamos constantemente con manos sucias y rara vez los limpiamos. Un estudio de la Universidad de Arizona encontró gérmenes como E. coli en pantallas, recomendando desinfectarlos semanalmente con toallitas de alcohol para mantenerlos libres de microbios que podrían enfermarte. El monte Everest no es la montaña más alta del mundo si medimos desde el centro de la Tierra. Ese título lo tiene el volcán Chimborazo, en Ecuador. ¿La razón? La Tierra no es una esfera perfecta, sino achatada en los polos. Esto hace que el Chimborazo, aunque más bajo que el Everest en altitud, esté más lejos del centro terrestre. En otras palabras, si mides desde el núcleo, el Chimborazo gana por varios metros. El animal que nunca olvida su camino, las palomas mensajeras pueden recorrer miles de kilómetros y regresar a su hogar gracias a su capacidad para detectar el campo magnético de la Tierra como si tuvieran un GPS interno. ¿Sabías que el café te hace olvidar menos? Beber café no solo te despierta, sino que estimula la memoria a corto plazo al activar el hipocampo, la parte del cerebro que guarda recuerdos. Estudios muestran que una taza puede mejorar tu enfoque durante horas. En el desierto del Sahara, puede nevar.
Aunque es extremadamente raro, ha sucedido varias veces, especialmente en zonas elevadas como Ain Sefra, en Argelia. Las temperaturas bajan drásticamente por la noche, lo que puede generar condiciones suficientes para una nevada ligera. Si el planeta frenara en seco aunque sea por un segundo, todo lo que no estuviera firmemente pegado al suelo saldría disparado hacia el este a más de 1600 km por hora, la velocidad de rotación en el Ecuador. Los océanos se moverían de forma violenta, los edificios colapsarían y sería un caos global. Afortunadamente, es físicamente casi imposible que ocurra, pero imaginarlo nos hace entender la fuerza con la que estamos viajando todos los días sin notarlo. Llenar el tanque de gasolina con el motor encendido es una de esas cosas que parecen inofensivas pero que realmente son un riesgo serio. La gasolina emite vapores altamente inflamables, y si el motor está en marcha, cualquier chispa del sistema eléctrico o incluso el calor del escape podría provocar una explosión. No significa que siempre vaya a pasar, pero el peligro está ahí. Además, los surtidores modernos tienen medidas de seguridad, pero no son infalibles. Por eso las gasolineras ponen tantos carteles de "apague el motor". Es uno de esos casos en los que la probabilidad es baja, pero las consecuencias serían devastadoras. Si has volado, seguramente notaste que las ventanillas de los aviones tienen un diminuto agujero en la parte inferior. No es un defecto, sino un componente esencial de seguridad, regula la presión entre los tres paneles de acrílico que forman la ventana. Gracias a ese orificio, el aire no se acumula de forma peligrosa y el panel interior no se rompe. Además, ayuda a evitar que se empañen durante el vuelo. Un microagujero casi invisible que en realidad protege a todos los pasajeros. Las escaleras mecánicas tienen cepillos a los lados que muchos usan para limpiar sus zapatos, pero en realidad no están ahí para eso. Esos cepillos son medidas de seguridad para que la ropa o los cordones no se enganchen con la banda lateral. Aún así, millones de personas los usan como limpiadores improvisados cada día. El clásico bolígrafo Bic tiene un pequeño agujero en la tapa. No es un error de diseño, se puso para evitar que alguien, al tragarse accidentalmente la tapa, se asfixie. Ese agujerito permite que pase aire. Es uno de esos inventos discretos que ha salvado vidas sin que la mayoría lo sepa. Y sí, Bic lo implementó en 1991 por recomendación de seguridad infantil. Beber agua es vital, pero hacerlo en exceso de golpe puede ser peligroso. Existe algo llamado intoxicación por agua, donde la sangre se diluye tanto que el sodio en el cuerpo baja drásticamente. Esto puede causar mareos, vómitos y, en casos graves, convulsiones o incluso la muerte. No es común, pero ha pasado en concursos de ¿quién bebe más agua? O en maratones. El cuerpo necesita agua, sí, pero también necesita equilibrio. ¿Te gustan los datos curiosos? Suscríbete. El tarcero, originario del sudeste asiático, tiene unos ojos tan grandes que si fueran proporcionales en un humano, serían del tamaño de naranjas. Estos ojos le permiten ver en la oscuridad de manera extraordinaria, ya que es un animal nocturno. A diferencia de otros primates, no puede mover los ojos dentro de las órbitas, pero puede girar la cabeza 180 grados para compensarlo, como un búho. Es un animal tan extraño que fue inspiración para criaturas de ficción como Yoda de Star Wars. Aunque parece tierno, tiene un grito agudo y un comportamiento que puede asustar a quien lo vea por primera vez. Si decides nunca cortarte las uñas, no solo crecerán hacia adelante, con el tiempo pueden empezar a curvarse hacia los lados y convertirse en algo llamado uñas de garra. Esto puede hacer que se claven en la piel, causando dolor e infecciones. En los pies es aún peor, porque el calzado ejerce presión y puede deformar los dedos. Hay casos extremos en los que las uñas llegan a medir más de 50 centímetros, como récords Guinness, pero esas personas prácticamente no pueden usar las manos ni los pies con normalidad. Muchos cosméticos tienen un pequeño icono de un frasco abierto con un número seguido de la letra M, como 12M o 24M. Ese número indica los meses de duración del producto después de abierto. Mucha gente nunca lo mira y guarda maquillaje durante años sin saber que ya está vencido. Usar productos caducados puede causar alergias e irritaciones, así que ese detallito gráfico es más importante de lo que parece. Es una especie de fecha de caducidad personalizada, que pasa desapercibida. El fosa es un carnívoro que parece una mezcla entre un gato grande y una mangosta, pero en realidad no es ni lo uno ni lo otro. Es el principal depredador de Madagascar y es tan ágil que puede cazar lémures saltando de rama en rama. A pesar de parecer felino, está más relacionado con la familia de las mangostas. Su aspecto confundió durante siglos a los científicos, que no sabían bien cómo clasificarlo. Lo curioso es que en la cultura local es un animal rodeado de supersticiones, y en algunas aldeas lo consideran un mal augurio.
Sin embargo, su papel ecológico es crucial. Sin fosas, la población de lémures podría crecer descontroladamente, afectando el equilibrio de la isla. En París, debajo de las calles elegantes y los cafés, existe una ciudad oculta de túneles y catacumbas. Allí reposan los restos de más de 6 millones de personas. Fue creada cuando los cementerios se saturaron, y hoy solo una parte está abierta al público, pero el resto se extiende por más de 300 kilómetros. Por cierto, si te está sorprendiendo este tipo de datos, dale un like. Muchos mandos de televisión tienen un pequeño triángulo o relieve en el botón central, generalmente sobre el número 5. Este relieve está pensado para que las personas con discapacidad visual, o cualquiera en la oscuridad, puedan orientarse sin mirar. Desde ahí se puede contar fácilmente hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para encontrar cualquier número. Es un detalle de accesibilidad tan simple como brillante, pero la mayoría nunca se detiene a pensar en él. En 2025, científicos japoneses crearon un chip cerebral que permite controlar dispositivos con solo pensar. Este avance no solo mejora la vida de personas con discapacidades motoras, sino que también podría cambiar para siempre la forma en que interactuamos con la tecnología, abriendo la puerta a un futuro donde las pantallas táctiles podrían volverse obsoletas. El polvo que ves flotando en un rayo de luz en tu casa está compuesto en gran parte por piel muerta. Tu cuerpo pierde más de 30.000 células de la piel por minuto, que se convierten en parte del polvo doméstico. También contiene fibras textiles, polen y restos de insectos. Lo que brilla en los rayos de sol es, en gran medida, pedacitos microscópicos de ti mismo. ¿Sabías que los primeros coches no tenían retrovisores? Cuando surgieron los automóviles, no contaban con espejos para ver hacia atrás. Fue en 1911, durante una carrera, cuando un piloto improvisó un espejo para vigilar a sus rivales. Lo que hoy parece algo básico, en su momento fue una innovación revolucionaria que cambió la forma de conducir para siempre. En 2025, biólogos en Colombia documentaron que la mariposa morfo azul, en el Chocó, usa sus alas brillantes para guiar a otras mariposas hacia fuentes de agua durante la sequía. Sus reflejos, visibles a 1 kilómetro, actúan como faros en la selva, un comportamiento grabado por drones y compartido en TikTok, con 8 millones de vistas. Los indígenas en Verá, que consideran a la mariposa un espíritu protector, guían tours para verla, ofreciendo cacao artesanal. Los científicos estudian sus alas para crear señales reflectantes. Es la mariposa más solidaria y brillante de la Amazonía. Por primera vez, científicos han impreso en 3D un corazón humano funcional utilizando células vivas. Aunque todavía no es apto para trasplantes, el órgano es capaz de latir y bombear líquido por sí solo. Este avance podría reducir drásticamente la necesidad de donantes y abrir la puerta a órganos personalizados en el futuro. La parte azul del borrador no es para tinta. Seguro recuerdas esos borradores de 2 colores, uno rojo o rosa y otro azul. En la escuela muchos decían que la parte azul era para borrar tinta de bolígrafo, pero ¿cuántas veces lo intentaste y solo rompiste la hoja? En realidad, la parte azul está hecha para borrar lápiz, pero en papeles más gruesos o texturados como cartulina. El mito de que era para tinta se expandió entre generaciones de estudiantes. Lo curioso es que algunas marcas intentaron fabricarlos para bolígrafo, pero el resultado era tan malo que solo dejó confusión. Así que no era magia para eliminar tinta, simplemente servía para otros tipos de papel. Y todos crecimos engañados. El botón de la parte superior de las tapas de frascos no es decoración. Seguro has visto frascos de salsas o mermeladas con un botoncito hundido en la tapa metálica. Eso no está ahí por estética, sino como indicador de seguridad. Cuando el frasco está bien sellado al vacío, el botón permanece hacia abajo. Si el botón está levantado o hace clic al presionar, significa que perdió el vacío y podría estar contaminado. Lo irónico es que muchas veces lo ignoramos y nos fijamos solo en la fecha de caducidad. Así que sí, ese pequeño clic de la tapa podría salvarte de una indigestión o peor. El chocolate fue una bebida antes que un dulce. Hoy pensamos en el chocolate como tabletas, bombones y postres, pero durante siglos se consumió principalmente como bebida amarga. Los mayas y los aztecas molían granos de cacao, los mezclaban con agua, maíz y especias, y creaban un líquido espeso y fuerte. Cuando los españoles lo llevaron a Europa, al principio no gustó por lo amargo. Fue recién cuando se empezó a mezclar con azúcar y leche que se volvió popular en el continente. Lo curioso es que el cacao en América no era solo alimento, también se usaba como moneda y como parte de rituales religiosos. Los cuervos pueden guardar rencor durante años.
Diversos estudios han demostrado que los cuervos no solo reconocen rostros humanos, sino que también recuerdan si una persona les hizo daño o los trató mal, y pueden pasar esta información a otros cuervos. En experimentos, bandadas enteras evitaban a un investigador que había atrapado a uno de ellos, incluso varios años después, a pesar de que nunca lo volvieran a ver de cerca. El microondas no calienta bien por nuestra culpa. ¿Has notado que a veces metes un plato en el microondas y queda frío en algunas partes y ardiendo en otras? No es porque el microondas sea malo, sino porque lo usamos mal. Si colocas la comida en el centro exacto del plato giratorio, la onda electromagnética no se reparte igual. En cambio, si pones el recipiente hacia un borde, la comida gira atravesando diferentes puntos de calor, y se calienta mucho más uniforme. O sea, el problema no era el aparato, éramos nosotros. Y probablemente has pasado años quejándote de que tu microondas calienta mal, cuando en realidad el truco era mover un poquito el plato. El camello puede cerrar completamente sus fosas nasales. Los camellos están tan adaptados a la vida en el desierto que pueden protegerse del viento y la arena cerrando por completo sus fosas nasales. También tienen pestañas dobles y gruesas que actúan como una barrera física contra las tormentas de arena. Lo más impresionante es que pueden perder hasta el 25% de su peso corporal en agua sin poner en riesgo su vida, algo que mataría a la mayoría de los mamíferos. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. El agujero de las asas de las ollas sirve como portacucharas. Cuando cocinamos solemos dejar la cuchara encima del mostrador, ensuciando todo, o buscamos un platito improvisado. Pero muchas ollas y sartenes tienen un agujero en el extremo del asa que casi nadie aprovecha. Ese agujero está diseñado para colocar la cuchara de madera o de metal, y que el líquido o la salsa caigan directamente dentro de la olla en lugar de la mesa. Es decir, tu olla trae incorporado un descansa cucharas de fábrica. Lo curioso es que, aunque lo hemos tenido delante de los ojos toda la vida, la mayoría nunca lo usa para eso. Y seguimos complicándonos cuando la solución estaba justo en la herramienta. El corazón no está en el lado izquierdo. En la escuela nos dibujaban el corazón en el lado izquierdo del pecho, pero en realidad está en el centro, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Por eso sentimos los latidos más fuertes en ese lado. La confusión se debe a la posición de las aurículas y ventrículos, que hacen que parte del corazón se proyecte más hacia la izquierda. Pero anatómicamente está protegido por el esternón, justo en el centro del pecho. Además, hay casos raros de personas con situs inversus, donde todos los órganos están invertidos y el corazón late hacia el lado derecho. Este dato muestra cómo a veces se enseñan simplificaciones para niños que terminan siendo creencias erróneas de adultos. El okapi, el unicornio africano. El okapi es un animal tan raro que durante siglos fue un misterio para los exploradores europeos. Imagina un cuerpo parecido al de una jirafa pero con patas rayadas como una cebra. Aunque parece una mezcla de especies, es un pariente cercano de la jirafa. Vive en los bosques del Congo y es extremadamente tímido, lo que dificultó su estudio durante mucho tiempo. Incluso hoy, ver uno en libertad es un gran reto para los investigadores. En muchas culturas africanas fue considerado un animal casi mítico, y por eso lo llaman el unicornio del Congo. No existen los 5 sentidos, son muchos más. Nos enseñaron que tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Pero en realidad los científicos reconocen al menos entre 9 y 21 sentidos, dependiendo de cómo se definan. Existen sentidos como la propiocepción, que nos dice dónde está cada parte del cuerpo sin mirarla, la nocicepción, que detecta el dolor, la equilibriocepción, que nos permite mantener el balance gracias al oído interno, y la termocepción, que detecta el calor y el frío. Sin estos sentidos adicionales, no podríamos vivir normalmente. El huequito en los candados tiene un propósito secreto. Los candados de latón o de viaje suelen tener un pequeño agujerito en la parte inferior. Mucha gente cree que está ahí por ventilación o simplemente por diseño, pero en realidad es para drenar el agua si se mojan, y también para lubricar el mecanismo con aceite. Así se evita que se oxiden o se traben. Lo irónico es que la mayoría de personas jamás los lubrican y terminan comprando candados nuevos cuando se atascan. Es decir, el candado traía su sistema de mantenimiento incorporado, pero nunca lo usamos porque ni en la escuela ni en la tienda nos lo explicaron. El color del sol no es amarillo. Aunque todos lo dibujamos como una bola amarilla, el sol en realidad emite luz blanca. Lo que pasa es que en la atmósfera terrestre la luz se dispersa y nos da la sensación de que es amarillo o incluso naranja en el atardecer. Si lo viéramos desde el espacio, brilla de un blanco intenso. Esta ilusión óptica nos acompaña desde que tenemos memoria y moldea nuestra idea del color del sol. Los dedos arrugados en el agua no son casualidad.
Cuando tienes las manos mucho tiempo en el agua, la piel de los dedos se arruga. Durante años se pensó que era simplemente porque absorbían agua, pero en realidad es un mecanismo evolutivo. El cerebro ordena esa reacción para que los dedos tengan más agarre, como si fueran neumáticos mojados. Es decir, tus arrugas son una herramienta de supervivencia natural. El planeta más caliente no es Mercurio. Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Su atmósfera llena de dióxido de carbono atrapa el calor con un efecto invernadero extremo. La temperatura allí supera los 460 grados, suficiente para derretir plomo. Venus es un ejemplo de lo que pasa cuando el clima se descontrola totalmente. En Francia hay un pueblo que desaparece con la marea. El Mont Saint-Michel, en Normandía, está construido sobre una isla rocosa que queda aislada con la marea alta. Durante siglos fue un monasterio fortificado que parecía flotar en el mar. Hoy es patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados de Francia. Su paisaje cambia radicalmente varias veces al día gracias al mar. Los 5 aros olímpicos representan a los 5 continentes habitados, pero lo curioso es que sus colores no fueron elegidos al azar. Pierre de Coubertin los eligió porque, combinados, aparecen en todas las banderas del mundo. Así que ninguna nación queda fuera de ese símbolo. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. El olfato y la memoria están conectados. El sentido del olfato está muy ligado al hipocampo, la parte del cerebro encargada de la memoria. Esto explica por qué un aroma puede llevarnos de golpe a un recuerdo de la infancia o a un momento especial. Es como una máquina del tiempo biológica. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, con 828 metros de altura. Su diseño está inspirado en la forma de la flor, Spider Lily. Un dato impresionante, durante el Ramadán, quienes viven en los pisos más altos del Burj Khalifa deben romper el ayuno unos minutos más tarde que los que viven abajo, porque el sol tarda más en ocultarse en esas alturas. El río Amazonas produce su propia lluvia. El Amazonas no solo recibe lluvia, también genera parte de ella. Los árboles liberan tanta humedad a través de la transpiración que ayudan a formar nubes y precipitaciones sobre la misma región. Se calcula que hasta la mitad de la lluvia del Amazonas es reciclada por su propia vegetación. Sin este ciclo, la selva no podría mantenerse tan verde. Es literalmente una máquina natural de clima. Los perros entienden nuestras emociones. Los perros pueden leer nuestras expresiones faciales y hasta detectar el tono de voz. Estudios muestran que distinguen entre una sonrisa y un ceño fruncido, reaccionando de forma diferente. Incluso, algunos pueden detectar la tristeza y se acercan para consolarnos, como si fueran pequeños psicólogos peludos. Los teclados son más sucios que un baño. Un teclado de computadora puede llegar a tener 400 veces más bacterias que un inodoro. Esto ocurre porque lo tocamos todos los días y casi nunca lo limpiamos. Además, muchas personas comen encima de él y dejan migas atrapadas entre las teclas. Por eso conviene desinfectarlo de vez en cuando. El papel higiénico fue un lujo. Aunque hoy lo usamos a diario, cuando apareció en el siglo XIX era considerado un artículo de lujo. Antes, las personas usaban hojas, telas viejas e incluso mazorcas de maíz. Hoy en día, una persona promedio utiliza más de 100 rollos cada año. Algo tan común antes era impensable para la mayoría. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido y podía albergar a más de 50.000 espectadores. Lo sorprendente es que contaba con un complejo sistema de pasadizos subterráneos y hasta ascensores manuales para subir a los gladiadores y animales a la arena. Aunque hoy está en ruinas, sigue siendo un símbolo de la ingeniería romana que sobrevivió casi 2000 años. Australia tiene más canguros que personas. En Australia, la población de canguros supera con creces a la de seres humanos. Se calcula que hay más de 50 millones de canguros, mientras que el país tiene alrededor de 26 millones de habitantes. Esto significa que, literalmente, hay casi 2 canguros por cada persona. Es un ejemplo claro de lo singular que puede ser la fauna local. El océano produce la mayoría del oxígeno. Se suele pensar que los bosques son los grandes pulmones del planeta, pero en realidad la mayor parte del oxígeno viene de los océanos. El fitoplancton marino genera más del 50% del oxígeno que respiramos. Así que, literalmente, cada bocanada de aire depende más del mar que de los árboles. El país con más islas del mundo no es Indonesia ni Filipinas, es Suecia. Este país escandinavo tiene más de 267.000 islas dentro de su territorio, aunque solo una pequeña parte está habitada. Algunas son tan diminutas que apenas cabe un árbol o una cabaña, pero todas suman para convertir a Suecia en el líder mundial en número de islas. Aunque todos lo llaman Big Ben, ese no es el nombre de la torre, sino de la campana que pesa más de 13 toneladas.
La torre en sí se llama Elizabeth Tower. Un detalle curioso es que el reloj ha sobrevivido bombardeos, incendios e incluso terremotos, y sigue siendo uno de los mecanismos de reloj más precisos del mundo desde 1859. El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado. Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. Las latas de refresco tienen un portapajilla secreto. El anillo de las latas de refresco no solo sirve para abrirlas. Si lo giras después de abrir, verás que el agujero encaja perfectamente para sostener una pajilla y evitar que se mueva. Así fue diseñado, pero casi nadie lo usa así. Lo gracioso es que muchos terminamos peleando con la pajilla que se sube y baja cada vez que bebemos, cuando la solución estaba justo en el anillo que dejamos apuntando hacia otro lado. Otro caso más de diseño inteligente desaprovechado por desconocimiento general. Los aviones modernos podrían volar sin piloto. La mayoría del tiempo, un avión comercial es controlado por sistemas automáticos, no por humanos. El piloto se encarga principalmente del despegue, el aterrizaje y de supervisar emergencias. En teoría, la tecnología ya permite vuelos totalmente autónomos, pero el verdadero reto no es técnico, sino ganarse la confianza de los pasajeros. Los hámsters tienen bolsas en sus mejillas que pueden expandirse hasta triplicar el tamaño de su cabeza. Allí guardan comida y la llevan a sus nidos para almacenarla. Lo curioso es que incluso en cautiverio, con alimento ilimitado, siguen haciendo esto por instinto de supervivencia. El azúcar calma quemaduras. Si alguna vez te quemas la lengua con café o comida muy caliente, hay un truco sencillo. Colocar un poco de azúcar sobre la zona ayuda a aliviar el dolor. También acelera la recuperación del tejido dañado. Es un remedio casero que pocos conocen, pero muy efectivo. La famosa basílica diseñada por Antoni Gaudí comenzó su construcción en 1882 y aún sigue en obras más de 140 años después. Gaudí sabía que no la vería terminada, así que dejó maquetas muy detalladas para que otros arquitectos continuaran su visión. Lo irónico es que se espera que esté lista en 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte. El durián es conocido como la fruta más apestosa del mundo. En países como Malasia o Tailandia es considerado un manjar, pero para los turistas puede ser toda una pesadilla. Su olor es tan fuerte que muchos hoteles y transportes públicos prohíben entrar con ella. Se describe como una mezcla entre cebolla podrida, gasolina y queso muy fermentado, pero lo curioso es que su sabor es dulce y cremoso, tanto que quienes se atreven a probarla dicen que es adictiva. Es la demostración de que no siempre lo que huele mal sabe mal. Los conejos expresan felicidad saltando. Cuando un conejo está feliz realiza un salto especial llamado Binky, en el que gira en el aire y agita sus patas. Es como si estuviera bailando de alegría. Estos saltos son la forma más clara de saber que un conejo se siente cómodo, seguro y contento en su hogar. Los espejos no reflejan exactamente lo que ves. En realidad, reflejan una imagen invertida en profundidad, lo que hace que tu cara se vea extraña si la comparas con una foto. Por eso muchas personas creen que salen mal en cámara, están acostumbradas a su reflejo especular, no a cómo los ven los demás. Nuestro cerebro se acostumbra a la versión incorrecta de nosotros mismos. El café descafeinado sigue teniendo cafeína. Aunque se elimine la mayor parte, siempre queda un pequeño porcentaje, suficiente para mantener algo de efecto. De hecho, una taza de descafeinado puede tener hasta 30 miligramos de cafeína. No es mucho, pero puede afectar a personas muy sensibles. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. ¿Sabías que el apéndice humano, ese pequeño órgano que durante siglos se creyó inútil, en realidad tiene una función bastante interesante? Hoy los científicos saben que funciona como una especie de refugio de bacterias buenas. Cuando sufrimos una infección estomacal fuerte o una diarrea que barre con gran parte de nuestra flora intestinal, el apéndice actúa como una reserva segura que libera esas bacterias beneficiosas y ayuda a repoblar el intestino. Es como tener un respaldo biológico, siempre disponible. La Torre Eiffel originalmente fue pintada de color rojo. Con el tiempo pasó por varios tonos, incluyendo amarillo y marrón, hasta llegar al bronce actual. Cada 7 años se vuelve a repintar para protegerla del óxido. En total, se usan más de 60 toneladas de pintura en cada renovación. Las impresoras 3D no solo crean piezas de plástico, hoy en día se usan para imprimir comida, órganos humanos en desarrollo y hasta casas enteras en cuestión de días. La NASA incluso experimenta con imprimir herramientas en el espacio para que los astronautas no dependan de envíos desde la Tierra. Algunos chefs ya hacen postres con formas imposibles gracias a esta tecnología.
El cerebro consume aproximadamente el 20% de la energía de todo tu cuerpo, aunque solo representa alrededor del 2% de tu peso. Es un órgano pequeño, pero con un gasto enorme de calorías y oxígeno. Por eso, después de estudiar o pensar intensamente, puedes sentir hambre o cansancio físico. El Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. La luz que vemos del Sol no es instantánea, sino que tarda unos 8 minutos y 20 segundos en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan. Esto significa que, si el Sol desapareciera de repente, no nos daríamos cuenta hasta después de esos minutos. Lo que vemos cada día es literalmente el pasado del Sol. Este retraso también ocurre con las estrellas, pero el pulgar humano es responsable de más del 50% de la fuerza de la mano. Esa simple diferencia anatómica ha sido clave en nuestra evolución, permitiendo crear herramientas, escribir y hasta tocar instrumentos musicales. Sin el pulgar, probablemente nunca hubiéramos desarrollado la tecnología como la conocemos. El sonido que escuchas en una caracola no es el mar, sino el eco del aire moviéndose dentro de su estructura en espiral. Tu oído lo interpreta como un murmullo similar a las olas. Lo curioso es que el sonido cambia dependiendo de la forma y tamaño de la concha. Y si pruebas con una taza o un vaso, escucharás un efecto muy parecido. ¿Sabías que en Japón existen máquinas expendedoras para casi todo, desde paraguas hasta huevos frescos? Se estima que hay más de 4 millones, una por cada 30 habitantes. Su popularidad se debe a la seguridad del país, ya que es casi imposible vandalizarlas. Incluso hay máquinas que venden insectos enlatados y ramen caliente para comer al instante. ¿Sabías que el chocolate blanco en realidad no es chocolate, porque no contiene cacao sólido, solo manteca de cacao, azúcar y leche? Por eso su sabor es más dulce y cremoso, pero menos intenso que el del chocolate negro. Incluso hubo un tiempo en que fue criticado por no considerarse auténtico. Hoy es un ingrediente estrella en la repostería moderna. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. Las nutrias tienen un bolsillo secreto en la axila. Las nutrias marinas tienen un pliegue de piel bajo la axila que usan como bolsillo para guardar piedras. Eligen una favorita y la usan para romper conchas y abrir moluscos. Es como si llevaran siempre su herramienta de trabajo escondida bajo el brazo. Los romanos usaban orina como detergente. El amoníaco que contiene servía para blanquear ropa y hasta limpiar dientes. Era tan común que se cobraban impuestos por recolectarla, convirtiéndola en una auténtica industria de limpieza en la antigüedad. De hecho, había recipientes públicos en las calles para que los ciudadanos pudieran donar orina al imperio. El Taj Mahal fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, y es considerado una de las mayores muestras de amor de la historia. Lo curioso es que, según la leyenda, el emperador planeaba construir otro Taj Mahal negro justo enfrente, separado por el río Yamuna, pero fue encarcelado por su propio hijo antes de lograrlo. El agua fría te despierta más que el café. Aunque el café te activa con cafeína, una ducha de agua fría o incluso lavarte la cara con agua helada genera una respuesta más inmediata en el cuerpo. Al exponerte al frío repentino, tu sistema nervioso simpático se activa, liberando adrenalina, noradrenalina y aumentando tu ritmo cardíaco. Todo eso en cuestión de segundos. Además, mejora tu circulación y oxigena mejor tus tejidos. Si necesitas despertar rápido, la ciencia dice que una dosis de agua fría puede ser incluso más efectiva que un espresso doble. La Gran Muralla China no es visible desde la Luna. Uno de los mitos más repetidos es que la Gran Muralla puede verse desde la Luna, pero eso es falso. Desde el espacio cercano sí es visible con dificultad, pero desde la Luna es imposible distinguirla a simple vista. Lo que sí se aprecia claramente son grandes ciudades iluminadas y fenómenos naturales. La muralla mide miles de kilómetros, pero su anchura es demasiado pequeña comparada con la inmensidad de la Tierra. Aún así, sigue siendo una de las mayores hazañas de la humanidad. El 80% de las personas aprieta el tubo de pasta de dientes por la mitad, aunque esto hace que se desperdicie una cantidad significativa de producto. Los fabricantes diseñan los tubos para ser presionados desde la base, lo cual también reduce la acumulación de aire y mejora el flujo. Aún así, la mayoría no cambia el hábito, ni siquiera sabiendo que gasta más. Las auroras ocurren en otros planetas, no solo en la Tierra. Júpiter y Saturno también tienen espectaculares auroras, visibles desde el espacio. Estas se forman cuando partículas cargadas del viento solar interactúan con el campo magnético del planeta, emitiendo luz en las capas altas de su atmósfera. El panda rojo no está relacionado con el panda gigante. A pesar de su nombre, el panda rojo está más emparentado con los mapaches que con los osos.
Vive en las zonas montañosas de Nepal, India y China, y pasa la mayor parte de su vida en los árboles, comiendo bambú y frutas. El monte Fuji es en realidad un volcán activo. Aunque su última erupción fue en 1707, el monte Fuji sigue siendo un volcán activo y vigilado constantemente. Está considerado sagrado en Japón, y miles de personas lo escalan cada año durante la temporada oficial, entre julio y septiembre. Las pirámides de Egipto no son las más numerosas. Mucha gente piensa que Egipto es el país con más pirámides, pero en realidad ese título pertenece a Sudán. Allí, en la región de Nubia, hay más de 200 pirámides construidas por el reino de Kush. Aunque son más pequeñas que las egipcias, tienen una arquitectura distinta y una historia fascinante. Sin embargo, no reciben la misma atención turística ni mediática. Es un recordatorio, las huellas de la lengua son únicas. Así como no hay dos huellas dactilares iguales, tampoco hay dos lenguas idénticas. Su forma, textura, y disposición de las papilas gustativas varía en cada persona. Aunque aún no se usa en identificación forense, es técnicamente posible. Y lo curioso es que, al igual que las huellas digitales, se mantienen iguales durante toda la vida, a menos que sufran lesiones graves. Tu lengua es más especial de lo que crees. El escarabajo rinoceronte volador, encontrado en la Amazonía, usa sus alas como hélices, alcanzando velocidades de hasta 40 km por hora. En 2025, un estudio reveló que su diseño inspira drones más eficientes. Este bicho es el Red Bull de la selva. Las abejas pueden comunicarse bailando. Cuando una abeja encuentra una fuente de néctar, regresa a la colmena y realiza una danza para indicar la dirección y distancia de la comida. La orientación del baile y la velocidad de los movimientos transmiten la información de forma precisa. La bebida más consumida del planeta. No es el café ni la cerveza, sino el té. Se estima que cada día se consumen más de 3.000 millones de tazas en todo el mundo. Desde el té verde en Asia hasta el té negro en Inglaterra, es la bebida que más une culturas distintas. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. Los elefantes entierran a sus muertos. Cuando un elefante encuentra el cadáver de otro, incluso si no pertenece a su manada, suele tocarlo con la trompa, cubrirlo con hojas y permanecer junto a él por un tiempo. Este comportamiento sugiere que tienen algún tipo de conciencia de la muerte, algo que muy pocos animales muestran. Los cerdos no pueden mirar hacia el cielo. Su estructura cervical y la forma de su cabeza hacen que les sea imposible levantar el hocico lo suficiente para ver el cielo estando de pie. Para hacerlo, tendrían que tumbarse o darse la vuelta. Esto no significa que vivan desconectados del mundo, pero sí que su percepción visual está adaptada más al suelo, para buscar comida y detectar depredadores. Las mariquitas, tan adorables como parecen, tienen un mecanismo de defensa apestoso. Cuando se sienten en peligro, liberan por sus patas una sustancia amarilla que huele fatal y contiene alcaloides tóxicos para sus depredadores. Es su forma de decir, no soy tan fácil de tragar como parezco. La lengua del flamenco es tan valiosa que fue cazado por ella. En la antigua Roma, la lengua de flamenco se consideraba un manjar exótico. Los romanos pagaban grandes sumas para servirla en banquetes. Hoy, los flamencos están protegidos, y su lengua, cubierta de estructuras que filtran el alimento, sigue siendo una curiosidad biológica. El tren más alto del mundo cruza el Himalaya. El ferrocarril Qinghai-Tíbet alcanza más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Para que los pasajeros no sufran mal de altura, los vagones están presurizados y suministran oxígeno, como si fuera un avión. La vista es impresionante, pero el viaje es todo un reto para el cuerpo. El agua más pura del planeta está en la Antártida. En el lago Vostok, oculto bajo 4 kilómetros de hielo, existe agua que ha estado aislada del mundo exterior por más de 15 millones de años. Los científicos creen que este lago puede albergar formas de vida desconocidas, ya que nunca ha estado expuesto a la atmósfera moderna. Para llegar hasta él, se necesitan perforaciones especiales que eviten contaminarlo. Las plantas carnívoras no solo atrapan insectos, algunas van mucho más allá. La Nepenthes regia, por ejemplo, es tan grande y profunda que puede capturar pequeños vertebrados como ranas, lagartijas, e incluso ratones. Sus trampas se llenan de un líquido viscoso que disuelve lentamente a sus presas, absorbiendo los nutrientes que no puede obtener del suelo. Los koalas tienen huellas dactilares casi idénticas a las humanas. Incluso bajo un microscopio, las huellas de un koala son tan similares a las nuestras que podrían confundir a un perito forense. Este rasgo no es común entre mamíferos y probablemente evolucionó porque usan sus manos para agarrar hojas y trepar, al igual que nosotros. La miel es el único alimento que no se estropea nunca. Se han encontrado vasijas con miel en tumbas del antiguo Egipto con más de 3.000 años de antigüedad.
y aún era comestible. Su composición química, baja humedad y acidez impiden que bacterias y microorganismos sobrevivan. Además, contiene peróxido de hidrógeno de forma natural, lo que la convierte en un conservante por sí misma. Es el único alimento que prácticamente desafía al tiempo. Los relojes atómicos son tan precisos que se atrasan un segundo cada 15.000 millones de años. Este nivel de exactitud es fundamental para sistemas como el GPS, ya que incluso una mínima variación en la medición del tiempo podría causar errores de varios metros en la ubicación. Las tortugas gigantes de Galápagos pueden superar los 150 años de vida, convirtiéndose en uno de los vertebrados más longevos del planeta. Su metabolismo extremadamente lento y su capacidad para sobrevivir largos periodos sin alimento ni agua las hacen casi legendarias. Algunas fueron testigos de 3 siglos distintos antes de morir. Los tiburones pueden detectar los impulsos eléctricos que emiten los cuerpos vivos. Lo hacen gracias a unas estructuras en su cabeza llamadas ampollas de Lorenzini. Esta capacidad les permite localizar a sus presas incluso si están enterradas bajo la arena o nadando en la oscuridad total. Las hormigas pueden cultivar su propio alimento. Algunas especies, como la hormiga cortadora de hojas, llevan trozos de vegetación a su colonia para alimentar un hongo especial que cultivan y que es su única fuente de alimento. Este sistema agrícola existe en la naturaleza desde hace millones de años. Suscríbete al canal y dale like si te gustan los videos llenos de datos. El 99% de las especies que han vivido en la Tierra están extintas. Aunque la vida ha sido increíblemente diversa, la mayoría de las especies que alguna vez existieron ya no están aquí. Los fósiles son la prueba de esos antiguos mundos, y cada descubrimiento cambia nuestra comprensión de la historia natural. Los búhos pueden girar la cabeza hasta 270 grados. Esto es posible gracias a que tienen más vértebras en el cuello que los humanos y a un sistema circulatorio que les permite mantener el flujo de sangre al cerebro incluso en posiciones extremas. Es su forma de compensar que sus ojos no se mueven en las cuencas. Las langostas tienen una enzima llamada telomerasa que repara su ADN, lo que les permite evitar el envejecimiento celular. En teoría, podrían vivir indefinidamente. Sin embargo, en la práctica mueren por enfermedades, parásitos o porque su exoesqueleto se vuelve demasiado pesado para seguir mudándolo. La tortuga de río australiana respira a través de su cloaca, una abertura trasera que actúa como branquias. En 2025, un estudio mostró que esta habilidad le permite bucear hasta 3 días sin salir a la superficie. Es la tortuga con el superpoder más extraño. Las semillas de manzana contienen cianuro. En pequeñas cantidades, las semillas de manzana contienen amigdalina, que al metabolizarse libera cianuro. Comer unas cuantas no es peligroso, pero consumir muchas podría ser mortal. Por eso no se recomienda masticarlas en exceso. En 2025, el telescopio ALMA descubrió un sistema solar a 1300 años luz con 3 estrellas orbitando entre sí, creando días y noches caóticos en sus planetas. Los científicos dicen que podría albergar vida adaptada a estas condiciones extremas. Es como vivir en un SCI-Fi permanente. 47. Los gatos no pueden saborear el dulce. Carecen de los receptores genéticos para detectar sabores azucarados. Por eso, a diferencia de los perros, rara vez se sienten atraídos por golosinas o frutas. Su paladar está diseñado para una dieta carnívora estricta. El murciélago más pequeño del mundo cabe en un dedo. La especie Creiswonicteris tonglongyai, conocida como murciélago abejorro, mide apenas 3 centímetros y pesa alrededor de 2 gramos. Vive en cuevas de Tailandia y Birmania, y es uno de los mamíferos más pequeños que existen. La sangre de los cangrejos herradura es azul y extremadamente valiosa. Contiene una sustancia llamada lisado de amebocitos, que coagula cuando detecta endotoxinas bacterianas. Se usa en la industria farmacéutica para probar la esterilidad de vacunas, implantes y equipos médicos. Su captura está regulada, pero sigue siendo esencial en medicina. En ciertas zonas del océano, existen lagos submarinos de agua más salada y densa que el resto. Estos lagos bajo el mar, se forman cuando el agua salada y pesada queda atrapada en depresiones del fondo marino. Al no mezclarse con el agua circundante, se ve como una superficie completamente separada, con olas, orillas e incluso niebla salina. El cerebro humano sigue funcionando por minutos después de morir. Estudios recientes han detectado actividad cerebral hasta varios minutos después de que el corazón deja de latir. Esto podría explicar las experiencias cercanas a la muerte y sensaciones como ver una luz al final del túnel. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale like para seguir con las próximas curiosidades. El corazón de una ballena azul puede pesar más que un coche. Literalmente, puede llegar a pesar más de 180 kilos y es tan grande que una persona podría gatear por sus arterias principales.
Cada latido puede escucharse a varios kilómetros bajo el agua. Es el motor más potente del reino animal, y sin embargo late muy lentamente, unas 10 veces por minuto cuando está en reposo. Las ardillas entierran tantas nueces en otoño que olvidan dónde guardaron muchas de ellas. Lo curioso es que, sin quererlo, ayudan a reforestar bosques. Las semillas que no recuperan germinan y se convierten en nuevos árboles. Son, sin saberlo, excelentes jardineras del bosque. Los camellos no almacenan agua en sus jorobas. En realidad, las jorobas están llenas de grasa, que pueden metabolizar para obtener energía y agua cuando es necesario. Esto les permite sobrevivir en desiertos durante semanas sin beber. En Japón, existen máquinas expendedoras para casi todo, desde paraguas y corbatas hasta pizza caliente y huevos frescos. Hay más de 5 millones repartidas por todo el país, lo que equivale a una por cada 25 personas. Son tan populares por su comodidad y puntualidad que se han convertido en parte del paisaje urbano. Los trenes en Japón tienen zapatos para no hacer ruido. En algunas zonas residenciales, especialmente de Tokio, los trenes que pasan por la noche llevan unas piezas especiales de goma en las ruedas para reducir el ruido del contacto con los rieles. Esta medida fue tomada después de quejas de vecinos y es un ejemplo de cómo la ingeniería japonesa se adapta al confort social. El agua de lluvia no es pura. Aunque se piense que el agua de lluvia es limpia, en realidad contiene trazas de polvo, polen, microorganismos y en algunas zonas partículas contaminantes. Por eso, beberla directamente sin filtrarla puede no ser seguro. 59. Algunos peces pueden cambiar de sexo. Peces como el pez payaso comienzan siendo machos y, si la hembra dominante muere, el macho más fuerte cambia de sexo. Este fenómeno se llama hermafroditismo secuencial y está regulado por hormonas ambientales. Los colibríes son las únicas aves capaces de volar hacia atrás. Su agilidad aérea es asombrosa, pueden flotar en el aire, girar sobre sí mismos y moverse con precisión quirúrgica mientras extraen néctar de las flores. Para mantener ese vuelo, su corazón late más de 1000 veces por minuto. La sandía es en un 92% agua. Esto la convierte en una de las frutas más hidratantes que existen. Además, contiene licopeno, un antioxidante que también da el color rojo al tomate, y que está relacionado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección contra ciertos tipos de cáncer. En el antiguo Egipto, la sandía se utilizaba incluso como fuente de agua en viajes largos a través del desierto. Las almohadas pesan más con el tiempo. Con los años, las almohadas pueden llegar a duplicar su peso original. Esto sucede porque absorben sudor, polvo y millones de ácaros microscópicos que se instalan dentro. Aunque por fuera parezcan limpias, por dentro pueden estar muy sucias. Los expertos recomiendan reemplazarlas cada 2 o 3 años. Los elefantes son capaces de reconocerse en un espejo. Este comportamiento, conocido como autorreconocimiento, es un indicador de autoconciencia y solo se ha observado en unas pocas especies, como los delfines y algunos primates. Los elefantes también muestran empatía, ayudan a otros miembros heridos y guardan luto por sus muertos. Se han documentado casos de elefantes que vuelven a visitar los restos óseos de miembros de su manada incluso años después. La Gran Muralla China no es una sola muralla continua. En realidad, es una red de fortificaciones construidas por distintas dinastías durante más de 2000 años. Si se suman todos sus tramos, alcanza una longitud de más de 21.000 kilómetros, más de la mitad del perímetro del planeta. Las ranas de cristal parecen sacadas de un laboratorio de ciencia ficción. Tienen el vientre completamente transparente, lo que permite ver sus órganos internos sin abrirlas, el corazón latiendo, los intestinos, incluso los huevos en algunas hembras. Esta transparencia les sirve para camuflarse en las hojas húmedas del bosque tropical y pasar desapercibidas ante depredadores. 3. Tu estómago produce una nueva capa de mucosa cada 3 a 4 días para evitar digerirse a sí mismo. El ácido gástrico que fabricas, principalmente ácido clorhídrico, es tan fuerte que podría corroer una hoja de afeitar. Para protegerse, tu estómago recubre constantemente sus paredes con una capa de moco espeso que lo aísla. Esta mucosa se renueva cada pocos días, porque de lo contrario, el propio ácido te perforaría desde dentro. Lo curioso es que este sistema de autoprotección es tan eficiente que puede seguir funcionando incluso después de ciertas cirugías gástricas, y es uno de los motivos por los que, a pesar de lo agresivo del ácido, nuestro estómago rara vez se daña por completo. El desierto más seco del planeta tiene zonas donde no llueve hace más de 500 años. Aunque solemos pensar en el Sáhara, el récord lo tiene el desierto de Atacama, en Chile. Algunas de sus regiones no han registrado lluvia en medio milenio.
Lo más curioso es que, a pesar de la falta extrema de agua, allí sobreviven organismos microscópicos adaptados a condiciones casi marcianas, lo que ha llevado a la NASA a usarlo como campo de pruebas para tecnologías que se usarán en Marte. En China hay un puente de cristal que se rompe bajo tus pies. A propósito, en la montaña Taihang, existe un puente colgante de cristal con un efecto especial integrado. Sensores detectan el paso de las personas y muestran, en pantallas LED, grietas simuladas que parecen aparecer bajo tus pies, acompañadas de sonido de cristal roto. Aunque es completamente seguro, más de un turista ha caído al suelo gritando, creyendo que estaba a punto de caer al vacío. ¿Sabías que los plátanos tienen un toque radiactivo? Los plátanos contienen potasio 40, un isótopo radiactivo natural que emite radiación mínima. Aunque es completamente seguro, los físicos usan el término, dosis equivalente a un plátano, para comparar niveles bajos de radiación. Comer millones de plátanos en un día sería necesario para notar cualquier efecto. Las pirámides de Egipto no fueron construidas por esclavos como se creía antes. Investigaciones recientes indican que fueron obreros especializados y bien alimentados quienes las edificaron, y que trabajaban por turnos en equipos organizados, como una auténtica obra estatal de ingeniería. En Islandia, casi el 100% de la electricidad proviene de fuentes renovables. La combinación de energía geotérmica e hidroeléctrica ha convertido al país en uno de los más limpios del mundo energéticamente. Incluso calientan calles y aceras en invierno para evitar que se congelen. En Singapur está prohibido vender chicle. Desde 1992, Singapur prohibió la venta de chicle para evitar que la gente lo pegara en aceras, asientos de trenes o puertas automáticas. La excepción es el chicle medicinal o de nicotina, que solo se vende con receta. Gracias a eso, la ciudad se mantiene impecable. El calendario más preciso del mundo no es el gregoriano, sino el calendario maya. Aunque su civilización desapareció hace siglos, su sistema astronómico era tan avanzado que su calendario solar solo se desviaba un día cada 6.000 años, más preciso que el que usamos actualmente. La imagen de George Washington en el billete de $1 viene de una pintura inacabada. El retrato que vemos millones de veces en el billete más popular de Estados Unidos está basado en una obra de Gilbert Stuart de 1796 que nunca terminó. A pesar de estar incompleta, fue tan representativa que se convirtió en la base de varios retratos oficiales, incluido el del billete. Curiosamente, Stuart se negó a entregar el cuadro original porque lo usaba como referencia para hacer copias y venderlas. En el Vaticano hay un cajero automático con instrucciones en latín. Lo instaló el Banco del Vaticano y permite realizar operaciones bancarias usando el idioma clásico. Aunque el latín no se habla cotidianamente, sigue siendo el idioma oficial de la Santa Sede. El corazón del camarón mantis golpeador es tan rápido que produce calor extremo. Este pequeño crustáceo, que mide apenas entre 10 y 18 centímetros, posee las extremidades más rápidas del reino animal. Puede lanzar un golpe a una velocidad similar a la de una bala calibre 22, y en el proceso genera temperaturas de hasta 4.400 grados en el punto de impacto, casi tanto como la superficie del Sol. Lo más impresionante es que, mientras caza, su corazón bombea tan rápido que distribuye oxígeno y energía a un ritmo imposible para la mayoría de los animales marinos. Esto le permite repetir golpes en fracciones de segundo y derribar conchas durísimas o incluso romper vidrio de acuarios. Tu lengua es más fuerte de lo que crees, pero no por su músculo individual. A menudo se dice que la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo, lo cual no es del todo cierto. Lo curioso es que está formada por un conjunto de 8 músculos entrelazados, lo que la convierte en un órgano muscular hidrostático, similar a cómo funciona un pulpo o una trompa de elefante. Esta estructura le permite moverse en todas las direcciones, cambiar de forma y aplicar fuerza de manera precisa, lo que facilita hablar, tragar y percibir sabores. Si has llegado hasta aquí, dale like y si no estás suscrito, hazlo. Seguimos. El chile no pica. Lo que realmente ocurre es que el compuesto llamado capsaicina engaña a tu cerebro haciéndole creer que hay calor extremo. No es un sabor, es una sensación de ardor provocada por la activación de los receptores del dolor. Por eso, beber agua no ayuda, ya que la capsaicina no es soluble en agua. Lo mejor es la leche, porque la grasa disuelve el compuesto y alivia la sensación de quemazón. En Bélgica, una cervecería lanzó en 2025 una cerveza con pétalos de hibisco y lavanda, creando un sabor floral único. La bebida, llamada Blue Male, se sirve en festivales con vasos biodegradables. Los cerveceros enseñan a turistas a infusionar flores, y la cerveza ganó un premio internacional. Es la cerveza más perfumada del mundo. El monte Everest no es la montaña más alta del mundo si medimos desde el centro de la Tierra. Ese título lo tiene el volcán Chimborazo, en Ecuador.
¿La razón? La Tierra no es una esfera perfecta, sino achatada en los polos. Esto hace que el Chimborazo, aunque más bajo que el Everest en altitud, esté más lejos del centro terrestre. En otras palabras, si mides desde el núcleo, el Chimborazo gana por varios metros. Tus huesos son más fuertes que el acero. Gramo por gramo, el tejido óseo puede soportar más presión que una barra de hierro del mismo tamaño. El fémur, por ejemplo, es capaz de aguantar hasta 1800 kilos de fuerza sin romperse. Esta resistencia se debe a su estructura porosa pero compacta, similar a los panales. Además, se regenera constantemente, siendo uno de los tejidos más activos del cuerpo. El sonido no viaja igual en todos los medios. En el aire, se mueve a unos 343 metros por segundo. Pero en el agua, puede alcanzar más de 1500 metros por segundo. Por eso las ballenas pueden comunicarse a decenas de kilómetros de distancia en el océano. Su canto viaja lejos gracias a la densidad del agua. Este fenómeno también se aprovecha en tecnología militar y submarina. En resumen, bajo el agua, el sonido va casi 5 veces más rápido que en el aire. En Indonesia, un estudio de 2025 mostró que los pulpos de coco recolectan conchas y corales para construir casas bajo el agua. Usando sus 8 brazos, apilan objetos como si fueran coleccionistas de arte. Los buzos, fascinados, graban videos que se viralizan en YouTube. Estos pulpos también cambian de color para camuflarse, y los locales los llaman arquitectos del mar. Es el animal más decorador del océano. En 2025, un pingüino de Adelia en la Antártida fue rastreado nadando 8000 kilómetros en busca de comida, un récord documentado por biólogos. Equipado con un rastreador GPS, el pingüino viajó desde su colonia hasta el Océano Índico, sobreviviendo tormentas. Los datos ayudan a proteger rutas migratorias. Los turistas en cruceros antárticos aprenden sobre su hazaña mientras ven iceberg. Es el nadador más épico del polo. En Australia, delfines nariz de botella fueron filmados en 2025 creando anillos de burbujas bajo el agua, como si pintaran en 3D. Estos anillos, hechos al soplar aire, sirven para jugar o atraer peces. Los biólogos lo llaman arte marino, y los videos en TikTok tienen millones de vistas. Los turistas en botes aprenden a identificar sus obras. Es el delfín más artístico del océano. El color del océano no es solo por el reflejo del cielo. En realidad, el agua absorbe más fácilmente los colores rojos y naranjas del espectro de luz, dejando que el azul sea el que más se refleje. Además, cuanto más profunda es el agua, más azul intenso parece. Y si hay algas o sedimentos, puede verse verde o marrón. Así que la próxima vez que veas un mar turquesa, recuerda que estás viendo una combinación óptica y química. Comenta el dato que más te haya sorprendido y dale like. Me ayuda mucho, sigamos. En Tailandia, macacos de cola larga fueron vistos en 2025 usando piedras para abrir ostras, un comportamiento grabado por drones. Este uso de herramientas, raro en monos, sugiere inteligencia avanzada. Los conservacionistas protegen sus playas, y los turistas aprenden sobre su dieta. Es el mono más ingenioso del sudeste asiático. En Madagascar, un camaleón descubierto en 2025 cambia de color en solo 3 segundos para confundir depredadores. Sus células reflectantes, estudiadas con microscopios, inspiran telas inteligentes. Los guías locales llevan a turistas a verlo en la selva, donde también prueban vainilla local. Es el camaleón más rápido y colorido. El corazón humano genera suficiente presión al bombear que podría lanzar la sangre a unos 9 metros de distancia si saliera a chorros. Esto se debe a la fuerza con la que se contrae cada vez que late, entre 60 y 100 veces por minuto, unas 100.000 veces al día. Es un motor biológico que mueve más de 7.500 litros de sangre cada 24 horas, sin descanso, durante décadas. En el Ártico canadiense, los zorros árticos fueron vistos en 2025 pescando peces bajo el hielo, rompiéndolo con sus patas. Este comportamiento, captado por cámaras trampa, muestra su adaptabilidad al cambio climático. Los inuit narran historias sobre su astucia, y los turistas los observan en safaris polares. Es el zorro más ingenioso del hielo. En 2025, un estudio en Finlandia reveló que los búhos reales usan el parpadeo para comunicarse, con patrones que indican curiosidad o alerta. Grabados con cámaras nocturnas, estos búhos inspiran apps de monitoreo de aves. Los visitantes a bosques boreales aprenden sus señales con guías. Es el búho más expresivo del mundo. El cerebro humano genera más impulsos eléctricos en un solo día que todos los teléfonos del mundo juntos. Cada segundo, miles de millones de señales viajan entre tus neuronas, incluso mientras duermes. Es un sistema tan potente que consume el 20% de la energía total de tu cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de tu peso.
Y todo esto ocurre de forma automática, incluso cuando crees que no estás pensando. En los Andes, los colibríes fueron estudiados en 2025 por entrar en un estado de torpor, reduciendo su ritmo cardíaco a 50 latidos por minuto para ahorrar energía. Este sueño profundo los hace parecer muertos. Los guías en Machu Picchu muestran sus nidos diminutos. Es el colibrí más dormilón. Comenta el dato que más te haya sorprendido y dale like. Me ayuda mucho, sigamos. Las perlas pueden formarse en mejillones y almejas, no solo en ostras. Aunque las ostras son las más famosas productoras de perlas, otros moluscos bivalvos también pueden crearlas. Estas se forman cuando un cuerpo extraño entra en el interior del animal, y este lo recubre con capas de nácar como defense. En Mongolia, los tejones esteparios fueron documentados en 2025 creando túneles de hasta 100 metros, usados como refugios familiares. Cámaras subterráneas muestran su vida social. Los nómadas mongoles guían tours para ver sus madrigueras, ofreciendo leche de yegua. Es el tejón más arquitecto. En las Galápagos, las iguanas marinas fueron vistas en 2025 lamiendo algas de rocas volcánicas, digiriendo minerales únicos. Su dieta las hace resistentes a entornos extremos, y los científicos las estudian para biotecnología. Los turistas las ven buceando en Fernandina. Es la iguana más volcánica. El oso polar tiene piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque parece completamente blanco, en realidad cada pelo es hueco y transparente, reflejando la luz visible y camuflándolo en la nieve. Debajo de todo ese pelaje, la piel es negra, lo que le ayuda a absorber y retener el calor solar en el frío ártico. ¿Sabías que caminar descalzo puede recargarte de energía? La práctica del earthing, que consiste en caminar sin zapatos sobre hierba o tierra, conecta tu cuerpo con electrones naturales del suelo, reduciendo el estrés y la inflamación. Estudios de medicina alternativa sugieren que esta conexión mejora el sueño y la salud cardiovascular, haciendo que un paseo descalzo sea más poderoso de lo que imaginas. El oso polar tiene piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque parece completamente blanco, en realidad cada pelo es hueco y transparente, reflejando la luz visible y camuflándolo en la nieve. Debajo de todo ese pelaje, la piel es negra, lo que le ayuda a absorber y retener el calor solar en el frío ártico. Las cerezas contienen melatonina de forma natural. La melatonina es una hormona que regula el sueño, y algunas variedades de cereza, especialmente las ácidas, contienen niveles significativos de ella. Comer cerezas o beber su jugo puede ayudar a mejorar la calidad del sueño de manera natural. Una inteligencia artificial ha compuesto una sinfonía que fue interpretada por una orquesta profesional sin que los músicos supieran que no era humana. Los críticos calificaron la obra como emocional, compleja y con un estilo similar al de los grandes compositores clásicos. Este experimento plantea una pregunta inquietante: ¿puede el arte generado por máquinas provocar las mismas emociones que el creado por personas? El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina. La queratina es la misma proteína que compone nuestras uñas y cabello. A diferencia de otros animales con cuernos, el rinoceronte no tiene un núcleo óseo en el centro, su cuerno está compuesto enteramente por fibras compactas de queratina. Esto hace que pueda regenerarse parcialmente si se rompe, aunque crece lentamente. En el desierto del Sahara, puede nevar. Aunque es extremadamente raro, ha sucedido varias veces, especialmente en zonas elevadas como Ain Sefra, en Argelia. Las temperaturas bajan drásticamente por la noche, lo que puede generar condiciones suficientes para una nevada ligera. Hay ratones genéticamente modificados que no sienten miedo. Científicos lograron apagar el circuito del miedo en su cerebro. Estos ratones se acercaban a gatos y serpientes sin mostrar ninguna reacción. El experimento busca comprender cómo funciona la ansiedad en humanos y cómo tratarla mejor. Los tiburones no sufren de cáncer como los humanos, y eso está revolucionando la medicina. Tienen un sistema inmune extremadamente resistente y sus células reparan el ADN mucho más rápido. Estudios actuales en Estados Unidos buscan copiar esos mecanismos para frenar tumores humanos en etapa temprana. En Corea del Sur existe un hospital para teléfonos. En Seúl, hay un centro donde técnicos especializados reparan teléfonos inteligentes en menos de una hora, pero no es lo más llamativo. El lugar está diseñado como un hospital real. Los empleados usan batas blancas, los móviles se ingresan con una ficha médica, y las reparaciones urgentes se llaman cirugías express. Es parte de una estrategia de marketing que, aunque parezca un chiste, ha hecho que miles de personas vayan solo por vivir la experiencia. Se ha demostrado que las abejas pueden aprender conceptos matemáticos básicos como sumar y restar. En experimentos recientes, resolvieron pequeños acertijos con colores y símbolos para obtener recompensas. Este tipo de inteligencia en insectos tan pequeños sigue desconcertando a los científicos.
La tortuga de lengua rosada, del Amazonas, usa su lengua como señuelo, moviéndola como un gusano para atraer peces. En 2025, un estudio mostró que este truco le permite cazar sin moverse, conservando energía. Su técnica inspira diseños de trampas ecológicas para plagas. Esta tortuga, que parece un ninja sigiloso, es una de las cazadoras más astutas del río. Su lengua es su arma secreta. El ADN de los tiburones contiene propiedades de regeneración celular que podrían servir para curar ciertos tipos de cáncer. En estudios recientes, sus células han mostrado una capacidad increíble para resistir tumores y reparar daños internos rápidamente. Recientemente, se demostró que los cuervos son capaces de planificar el futuro, guardar herramientas para usarlas después y hasta negociar con otros cuervos. Esto los coloca entre los animales más inteligentes del planeta, a la par de los simios, y ha obligado a los científicos a replantearse cómo medimos la inteligencia. En el Océano Pacífico hay una isla hecha completamente de basura plástica. Conocida como el Gran Parche de Basura, es 2 veces más grande que Texas. Las corrientes marinas juntan desechos plásticos en un gigantesco remolino. Un recordatorio de que debemos cuidar nuestro planeta. El idioma con más palabras registradas en el diccionario es el inglés. El Oxford English Dictionary contiene más de 600.000 entradas. Y eso sin contar las palabras técnicas, jerga regional o neologismos que se usan diariamente pero no están oficialmente registradas. En la selva amazónica se halló un hongo bioluminiscente que brilla en la oscuridad con luz verde natural. Lo más sorprendente es que este brillo no es solo decorativo, sirve para atraer insectos, que luego ayudan a dispersar sus esporas. Un mecanismo que combina biología y estrategia de forma impresionante. Un nuevo tipo de pez, descubierto en las profundidades del Océano Índico, puede emitir descargas eléctricas leves para comunicarse con otros de su especie. Es la primera vez que se observa este tipo de lenguaje eléctrico en peces de aguas tan profundas. Tu estómago se regenera cada 4 o 5 días. ¿La razón? El ácido gástrico que produce para digerir alimentos es tan fuerte que podría disolver tejidos. Incluso tu propio cuerpo. Para evitarlo, el estómago renueva constantemente su revestimiento mucoso, protegiéndose de sí mismo. Si no hiciera esto, literalmente se digeriría solo. Es uno de los sistemas más extremos de autodefensa interna del cuerpo humano. Los astronautas no pueden eructar en el espacio. La falta de gravedad impide que los gases se separen correctamente del contenido líquido o sólido del estómago, así que si lo intentan, podrían vomitar accidentalmente. Muchos botones en los ascensores modernos, como los de cerrar puerta, están ahí solo para darte la sensación de control. En realidad, están desactivados por defecto o solo funcionan con una llave especial para mantenimiento. Es lo que se conoce como botón placebo, que no hace nada pero evita que el usuario se sienta impotente. En los atascos, abrir solo una ventanilla del coche puede empeorar la calidad del aire que respiras. Al hacerlo, creas una corriente que succiona directamente los gases de escape de los vehículos cercanos hacia el interior. Lo ideal en tráfico denso es mantener todas las ventanas cerradas y activar el modo de recirculación del aire para evitar respirar más partículas tóxicas. La saliva de los mosquitos contiene un anticoagulante que evita que la sangre se coagule mientras se alimentan, y es esa sustancia la que provoca la picazón posterior. Cada especie tiene su propio cóctel químico en la saliva. Y curiosamente, no todas las personas reaccionan igual, hay quienes casi no sienten comezón y otros que sufren más. Y ahora que sabes 25 cosas más que hace solo 5 minutos. ¿Cuántas de ellas te dejaron con la boca abierta? Si te ha sorprendido aunque sea una, este canal es para ti. Aquí la curiosidad nunca descansa. Soy Curioso Plus, y cada semana te traigo datos que no sabías que necesitabas, hasta que los oyes. Así que si quieres seguir viendo el mundo